El agua, el fuego, el viento y la tierra son los elementos básicos de la magia. Y aunque nuestro prota pasa por un vato sin pizca de talento, resulta que el güey se carga unos poderes bien pesados como el rayo, la luz y la mismísima oscuridad. Lo malo es que la vida de nuestro vato no es nada fácil. Hoy mismo, el maestro le dio una noticia bien gacha a Alan. Reprobó el examen de mago real y ahora tiene que empacar sus chivas para regresarse al rancho a sembrar y pescar. Al saberlo, el Alan le preguntó al profe si no tenía por ahí alguna chambita de medio tiempo, porque la neta, ya andaba bien quebrado y no traía ni para el pasaje de regreso. El maestro ya se la sabía de memoria. Casi todo el dinero que ganaba Alan se lo mandaba directo a su familia en el rancho. Pero fíjate que justo en ese momento sí había una chamba disponible. Resulta que un viejo amigo del maestro anda buscando un tutor para su hija. Aunque las clases empiezan hasta la primavera, la paga está bien jugosa. Como Alan ya le sabe a eso de dar clases, aceptó de volada. Pero al tiro sintió que había algo raro. De la nada, el maestro le llamó en caliente a su compa para decirle que ya le tenía el candidato ideal, justo el vato del que tanto le hablaba. Y por si fuera poco, se aventó la puntada de decir que nuestro prota era el talento más brillante que había visto en toda su vida como docente. Nuestro vato se dio cuenta de que el viejo ya lo tenía bien apalabrado y le dio un buen de coraje. Hasta sospechó si el don no le habría metido mano a su examen para reprobarlo a la mala y mandarlo directo a esta chamba. Y agárrate, porque la alumna es la hija menor de uno de los 4 grandes duques de todo el reino. La pequeña Tina tiene el sueño de entrar a la academia en la próxima primavera. Alan sabe que esto va a estar en chino porque ya antes le había tocado entrenar a otra morra de la alta sociedad. Y en ese preciso instante, el maestro le plantó el boleto de tren en la mano, para que se fuera a la mansión de una buena vez. Se notaba que todo estaba fríamente calculado. Sin más remedio, esa misma tarde el prota tuvo que viajar directo al helado norte, para empezar a chambear. Lo malo es que todavía no tenía idea de la bronca tan grande en la que se estaba metiendo. Cuando llegó a la estación de tren, un señor se le acercó para preguntarle si él era Alan. Resulta que el don era el mero mayordomo del mismísimo duque Howard. Se presentó como Graham y venía acompañado de una jovencita sirvienta en entrenamiento llamada Ellie. Ya tenían el transporte listo, esperándolo para llevárselo de volada. Como el espacio estaba algo reducido, al viejo se le ocurrió sugerirle a nuestro prota que la chava se sentara en su regazo. Alan se negó de inmediato, pensando que la morra se iba a sentir incómoda. Ellie se apenó toda, pero al final aceptó. ¿Qué onda con esto? Apenas se van conociendo y ya andan con esas confianzas. La neta sí estuvo raro. Además, el prota se fijó en el listón de su cabello, que se veía muy fino. El mayordomo Graham le comentó que el clima de ahorita todavía estaba bastante tranquilo. En unos días, la nieve va a cubrir todo de blanco hasta la primavera. Al ver que la morrita tenía frío, Alan le propuso usar su magia para calentar el ambiente dentro del carruaje. Y de paso le puso su bufanda, dejando a la pobre de Ellie toda chiviada. Al ver cómo el güey combinaba 3 elementos diferentes para crear aire calientito, los otros 2 se quedaron con el ojo cuadrado, pero nuestro prota, bien humilde, les dijo que era pan comido, que agarrándole el truco cualquiera podía hacerlo. Poco después, por fin llegaron a la enorme mansión duquesa. Alan, todo un caballero, cargó a la jovencita para bajarla y de paso, le pidió disculpas a la... Fíjate que todo se descubrió por detalles como que la ropa le quedaba grande, no traía la diadema blanca y lo más importante, esa cinta bordada con hilo de oro. Esa joyita no la tienen ni en la capital, menos una sirvienta. Al verse descubierta, Tina salió corriendo a toda prisa porque no aguantaba la vergüenza. El vato todavía quería pedirle su pañuelo de vuelta, pero la morra ya se había pelado. Al entrar al lugar, la verdadera sirvienta, Ellie, hace su aparición. Esta morra es bien atarantada, y a la primera de cambios ya se le andaba cayendo encima al prota. Al ver la escena, el viejo se molestó bastante y le preguntó a la niña hasta cuándo planeaba seguir abrazándolo. Ellie estaba muy sorprendida de que ese chico supiera su nombre y, por si fuera poco, que incluso le diera palmaditas en la cabeza. Aquel coqueteo no era para nada bien visto por los mayores. Graham elogió a Alan, comentando que realmente era tal como había dicho el profesor. Ese viejo siempre dice que el prota es un imán de morras de nacimiento. El vato solo se ríe a medias y dice que tampoco es tan canalla, que solo se le da chido platicar con morritas más jóvenes. Pero bueno, después de un viaje bien pesado, por fin se topa cara a cara con el duque. El prota se presenta de lo más formal y lo llama a su alteza, pero Don Walter le dice que le hable de tú, y de volada le empieza a platicar de su hija. Y es que la neta, la situación de la morra, Tina, no es nada normal. Así que cuando se enteró de que el profe recomendó al muchacho, le preguntó si ese viejo loco le había advertido algo. Alan le responde que su maestro solo lo mandó para ser el tutor de la señorita y ayudarla a entrar a la escuela. Al escuchar esto, el duque se agarra la cabeza bien decepcionado de que ese señor no cambie para nada. Total que Don Walter le tiene que aclarar las cosas al muchacho.
Resulta que sí buscan un tutor, pero no para meter a la morra a la academia, sino todo lo contrario. Quieren que se rinda y no vaya. Para que entienda todo el rollo, el duque le explica sobre los 4 grandes duques que mandan en el país. Esos vatos fueron clave desde que se fundó la nación, por lo que les heredaron tierras enormes en las 4 direcciones para que las protegieran. Su relación con la realeza es tan cercana que hasta los tratan de su alteza casi como a reyes. La familia Howard lleva generaciones cuidando este frío norte, un linaje bien pesado del que él se siente súper orgulloso. Lo malo es que, para acabarla de amolar, ese legado se va a terminar con él. Cuando Tina estaba chiquita, su esposa falleció, dejándolo solo con 2 hijas que, la neta, no tienen nada de magia en las venas. La mayor ya entró a la Academia Real, pero nomás no da una. Y la más chica está peor, está en ceros con la magia. Como herederas mínimo deberían dominar los hechizos más perrones de la familia, pero la morrita no puede hacer ni un truco básico. Por eso, mandarla a la escuela no tiene ningún sentido. Pero la morra es bien aferrada y siente que, por haber nacido en esta cuna, tiene la obligación de entrar a la Academia Real. Aunque, al chile, hay muchas otras formas de triunfar en la vida. Para que nuestro prota capte mejor la onda, el duque lo lleva a ver el gran proyecto de investigación de su hija. Resulta que el cuarto está repleto de plantas que la misma Tina sembró. Lograr que crezcan áreas verdes en este lugar tan congelado de verdad que parece imposible. Ese trabajo vale oro para la región, así que don Walter prefiere que la morra se quede a chambear en lo suyo. Al escuchar todo esto, el prota se da cuenta de que este jale está mucho más rudo de lo que se imaginaba. Y por dentro andaba maldiciendo en silencio al condenado profesor. El prota ya había agarrado la onda, pero la neta, le daba más peso a lo que quería la morra. Así que le propuso al jefe que, si después de entrenar la latina daba el ancho para entrar, le diera su bendición. Al escuchar esto, el don prometió que, llegado el momento, dejaría que la morra tomara su propia decisión. Ya en la noche, se armó el banquete familiar para darle la bienvenida al invitado que venía de tan lejos. Fíjate que el ambiente aquí era mucho más alegre que en la capital. Hasta el patrón y la servidumbre se sentaban a comer juntos en la misma mesa sin broncas. Al poco rato, la Tina y la Ellie entraron luciendo unos vestidos bien bonitos. Tuvieron que presentarse de nuevo desde cero, porque el papá no tenía ni la menor idea de que su hija ya había ido a recoger al buen Alan. Lo más loco es que aparte de darle clases a la señorita, el jefe también quería que entrenara a la Ellie. Resulta que la Ellie es nieta del abuelo Graham y la única heredera de su casa. Como su familia lleva una eternidad sirviendo al duque, ya los ven prácticamente como parientes. Si las cosas salían bien, a ambas morras les encantaría entrar a la academia. El único detalle es que la Ellie también es malísima para la magia, pero como adora a la señorita, le prometió echarle todas las ganas del mundo para no separarse de ella. Al oír esto, el Alan se sintió bastante complacido y le acarició la cabeza, lo que puso a la Tina súper celosa. Justo en ese momento, llegó para echarles una mano el familiar del profesor, un gato negro llamado Anko. Damos un salto al día siguiente por la mañana, donde nuestro prota arranca con la primera clase. Nada más verse, el vato empezó a molestarla diciéndole que ya no tenía que andar disfrazada de sirvienta, poniéndola roja de la vergüenza. La Tina le pidió que se dejara de rodeos al hablar, y sobre todo, que no le echara mentiras. Ella ya se había mentalizado y estaba lista para aguantar cualquier crítica, por más gacha que fuera. Así que le pidió al Alan que le soltara la neta sin rodeos. Al escucharla, el prota se dio cuenta de que la pobre morra traía una herida muy honda por no poder usar magia. Para empezar con el pie derecho, le propuso hacer un examen escrito para evaluar sus conocimientos para la prueba. Y es que para entrar, aparte de la magia, también les clavan un examen escrito y una entrevista. Como el vato ya se la sabe de todas, le pasó el tip de oro a su alumna. La verdad es que la academia siempre suele reciclar los exámenes de los años anteriores. O sea, que repasar les iba a resultar sencillísimo. Nuestro prota le dio a Tina un examen de prueba para que fuera calando su nivel. Para la noche ya estaban los resultados y, como era de esperarse, la morra resultó ser una genio. Contestó todo bien, lo que está de locos. Su talento no le pide nada al de la alumna anterior de nuestro vato, una llamada Lydia. Ella es la mismísima hija del duque Leinster del Sur. Su título es la doncella de la espada, y como trae sangre de la alta sociedad, la neta está en otro nivel. Se graduó como la mejor de su generación, tanto en la academia como en la Universidad Real. Es de cajón. Además, su poder mágico está por las nubes y hasta controla el pájaro de fuego, que es la magia de élite de los Leinster. A la mañana siguiente, nuestro prota le dio la buena noticia a Tina de que su examen escrito fue tan perfecto que pasaba en primer lugar. Con semejante halago, la morra se puso feliz de la vida. Lo que seguía era la prueba práctica para calar su nivel. Pero ahí sí, a Tina se le bajó la emoción por completo. Y es que la neta nunca ha podido lanzar ni un solo hechizo, a pesar de que ya la habían entrenado un buen de maestros, pero nomás no daba una. El prota, para animarla, le soltó que él también era bien burro Truck Day. Apenas hace poco,
Le empezó a girar la ardilla. Tina de plano no le creyó, pues el director le había dicho que el profe era un genio capaz de entrenar a la doncella de la espada. Nuestro vato nomás sonrió a medias y le confesó que, al chile, él fue el único que aguantó las locuras de esa morra, y por eso la gente lo tenía en un pedestal, pero que su propia magia es de lo más normalita. Dijo que si entró a la universidad fue porque la familia de Lidia quería a alguien que le cuidara las espaldas y le echaron la mano con palancas. Por eso mismo, el vato sabe perfectamente lo pesado que es estar en la academia real. Entran un buen de estudiantes, pero al final, ni la mitad logra graduarse. Así que le preguntó directo a la morra si de veras le latía entrar a esa escuela o si nomás lo hacía por cumplir con la familia. Fíjate que la señorita dice que le encantan las plantas y la investigación, pero la neta prefiere entrar a la academia porque de niña su mamá le contaba historias sobre un héroe mago. Su gran sueño es lanzar algún día una supermagia bien poderosa. Alan nomás piensa que hoy en día ¿quién rayos va a andar usando algo así? De todos modos apoya a Tina y le dice que echándole ganas todo va a salir chido. En eso entra Ellie cargando unas velas, pero de la nada se vuelve a tropezar y nuestro vato la atrapa en el aire. Al ver esta escena tan íntima, a Tina le dan unos celos perrísimos y le exige que la suelte de volada. Las cosas básicas de los elementos ya se las saben de memoria las dos morras. La familia Howard es buenísima para el agua y el viento, que al juntarlos hacen magia de hielo. Aparte, hay que tener bien claro cómo se cancelan o se potencian entre sí. Para Alan, eso de que solo sirves para un elemento son puros cuentos. Con que le chambes duro al entrenamiento, cualquiera puede dominar varios tipos de magia. El prota le pide a Ellie que lo intente primero, así que la morra conjura sobre una vela y ¡pum!, logra encenderla sin problemas. Es más, también maneja el viento, aunque sea a nivel básico. Alan calcula que con eso ya la hace para pasar el examen de admisión. Luego le toca el turno a Tina, y el prota alcanza a ver el flujo de maná que corre por su cuerpo. ¡But qué rayos! Al querer activar el hechizo, este se rompe al instante. Si de verdad tiene energía mágica, hallar el problema no debería ser tan difícil. Al chile, si un vato sin talento como él puede usar todos los elementos, ella también debería poder. Al día siguiente, el prota les da una clase express de teoría mágica a sus dos alumnas. Les explica que últimamente, cada vez menos gente puede lanzar hechizos de alto nivel. Para acabarla de amolar, la potencia de la magia en general se ha ido para abajo. Según su teoría, los humanos podemos usar estas habilidades gracias a espíritus invisibles que nos prestan su poder. Aunque no se puede comprobar, tampoco hay pruebas para decir que es mentira. Lo que Alan les quiere enseñar es que hay que usar la magia de manera natural y sin ataduras, no encasillarse con un solo elemento. El vato de hecho está investigando y diseñando sus propios círculos mágicos, para que todos puedan usar la magia con más libertad. Y ya que anda entrenando a las dos morras, les pide que le ayuden a experimentar. Ellie es buena para el fuego y el viento, así que esta vez le tocará intentar con el elemento agua. En su primer intento la riega, y de volada la rubia empieza a quejarse diciendo que es una inútil. Nyungalan Tingurlai le echa porras para que lo intente de nuevo y ¡sorpresa! Las cosas salen justo como quería. Ellie domina el agua facilito, aunque apenas sea una gotita. Luego va el turno de Tina, pero el círculo mágico se le vuelve a romper de la nada. No importa qué tipo de elemento intente usar, siempre pasa la misma historia. Con tal de echarle la mano, el prota se desvela y se va directo a la biblioteca a investigar. En esa mansión hay un buen de libros útiles. De lo que sí está seguro es de que Tina tiene un montón de maná, solo que hay algo oculto que le está bloqueando el camino. Mientras checa los archivos, de la nada entra la coprotagonista acompañada de la jefa de sirvientas. Resulta que la morra acostumbra a leer para que le dé sueño, una maña idéntica a la de su difunta madre, solo que ella no puede usar magia como su jefa. La abuela Shelly le pregunta qué tal le cae el tutor, y Tina dice que es bien sangrón, pero al mismo tiempo es muy atento, dedicado y de buen corazón. Al oír esto, la señora se queda tranquila y manda a la señorita a dormir. La neta es que la señora ya sabía que había alguien escondido, y le habla al prota para platicar. La jefa de sirvientas quiere pedirle un parote. Les cuenta que su señorita siempre ha sido muy lista y chambeadora, pero los tutores anteriores la hacían menos solo porque no podía usar magia. De tanto rechazo, Tina se la pasaba llorando a solas, y ese trauma se le quedó guardado, dándole un miedo tremendo. Pero cuando se enteró de que Alan, apodado el cerebro de la princesa espada, vendría a enseñarle, se puso feliz de la vida. Por eso mismo, la abuela ya no quiere ver sufrir a su niña. Ella admira un buen tanto a él como a Lidia, así que le ruega al prota que haga algo para devolverle la ilusión a la señorita. Al entender la situación, el prota le dice que no se preocupe, que para eso vino a este lugar. Y ya entrados en gastos, aprovecha para pedirle un favorcito a la jefa. Al día siguiente, se armó la gorda porque Tina amanece furiosa. Le exige al profe que le explique por qué andaba muy acarameladito desde temprano coqueteando con su querida Ellie. Pero la verdad es que Alan nomás le estaba ayudando con sus deberes.
Al preguntarle a su amiga qué piensa del profe, Ellie sale con un «Lo amo con locura». Esta respuesta deja a la señorita fría y sin palabras. Menos mal que se refería a un cariño de amigos y no andar de novios. Es más, dice que también ama a su ama y a sus abuelos. Con esto, Tina respira aliviada y todos comentan que parecen hermanas de verdad. Alan opina que la señorita se ve más madura, pero la rubia salta a reclamar porque en realidad ella es un año mayor. Hasta la amenaza con que la próxima vez que truene no va a dormir con ella, lo que pone bien nerviosa a Tina, al verlas tan juguetonas. Así que comenzó con la clase del día de hoy. Él le acarició la cabeza a la pequeña sirvienta para que Ellie pudiera sentir el flujo de la energía mágica. Además, tenían que aprender a percibirlo a través del cuerpo de la gatita Anko. De esa manera, serían capaces de aprender la forma de dominar la magia oscura. Tina, para variar, activaba el círculo mágico por unos segundos y luego se le rompía por completo. Para motivar a sus dos alumnas, nuestro vato usó el elemento de oscuridad para crear una versión miniatura del tierno gato Anko. A las morras les encantan esas cosas tiernas, así que se pusieron bien pilas. Más tarde, cuando el vato andaba afuera, el abuelo Graham le entregó una carta. Al abrirla, vio que Lydia andaba preocupada por él tras enterarse de que se quedaría a entrenar a Tina. La morra le puso que al chile ese trabajito era un hueso duro de roer. Ya se habían topado antes y sabían más o menos el problemón por el que pasaba la familia Howard. Aunque la cosa pintaba color de hormiga, Lydia confiaba ciegamente en que, si alguien podía cambiarle el destino a la morra, ese era nuestro prota. Eso sí, no se aguantó las ganas de reclamarle que, si andaba corto de lana, bien pudo ir a su casa a darle clases particulares, en vez de largarse hasta el frío norte. Al final, quedaron de verse en el examen de admisión de la academia, y le advirtió que ni se le ocurriera esconderse, pues ella manda. Para acabarla de molar, le exigió que le mandara mínimo una carta a la semana para que no lo extrañe tanto, porque si no, lo iba a quemar vivo. Las dos alumnas, al enterarse de que el vato se llevaba pesado con Lydia, se pusieron bien chismosas a ver si no había ahí algún que ver. De vuelta al entrenamiento, la otra morra, Ellie, ya andaba progresando un buen, pues el nuevo círculo mágico sí le jaló chido. Pero con Tina la cosa seguía estancada, aunque nuestro prota sintió una vibra rara, algo así como cristales de hielo, justo después de que la morra intentara usar su magia. Durante las siguientes noches, Alan se la pasó pegado a los libros, quemándose las pestañas sin dormir nada. Sentía que la señorita ya estaba a nada de activar su magia. Desafortunadamente pasó una semana entera y las cosas seguían exactamente igual. En eso, Ellie, toda tímida, se le acercó para invitarlo a su cuarto a platicar. Como el vato le habló muy formal en vez de llamarla por su nombre, la morra le hizo un berrinche que lo dejó frío, obligándolo a hablarle con confianza como siempre para que se contentara. El vato le aconsejó: «Para la otra, ya tan de noche, no andes metiendo hombres a tu cuarto. Eso solo debes hacerlo con el vato con el que te vayas a casar». Al oír esto, Ellie pensó: «Pues por mí no hay bronca si ya le tengo un buen de cariño al profe». Pero bueno, la verdadera razón para llamarlo era agradecerle lo de la otra vez. Resulta que luego de que Alan hablara con la abuela Shelley y el abuelo Graham para que mimaran más a su nieta, ellos le hicieron caso por completo. Los dos la llamaron para llenarla de abrazos y decirle cosas bonitas, lo que la hizo inmensamente feliz. Y cuando les preguntó a sus abuelitos el porqué de tanto amor de repente, le confesaron que todo fue idea de nuestro prota. Y es que, al chile, cuando uno se siente querido, la magia fluye mucho mejor. Ellie, según los cálculos del vato, es sumamente talentosa, pero no daba todo su potencial porque le faltaba confianza. Como perdió a sus papás desde chiquita, sus abuelos eran su único pilar. Ahora que sentía ese amor tan grande de su parte, la güerita andaba feliz de la vida. Recordó cuando llegó por primera vez a la mansión. Le agarró cariño a la señorita desde el primer segundo porque se le hizo bien chistosa. Y aunque Tina también acababa de perder a su madre, se mostraba de lo más fuerte. Dicho esto, la morra se le recargó en el hombro. Gracias a Alan, ella había recuperado las ganas de salir adelante. Así que quería armarse de valor para pedirle al patrón que la dejara entrar a la Academia Real junto con la señorita. El vato la llenó de elogios para que no bajara la guardia y siguiera esforzándose. ¿Y qué crees? Al día siguiente se vio que los consejos del vato sí dieron frutos. Ellie ya podía crear una flor sobre una vela y hasta dominaba otros hechizos sencillos. Lo único malo es que el rayo y la luz le daban un buen de miedo, por lo que de plano no se animó a calarlos. Fíjate que nuestra querida Tina le dio un bajón tremendo al ver que su mejor amiga avanzaba con todo mientras ella seguía estancada. Le dieron chance de intentar, pero la neta el resultado fue el mismo, nada de nada. Obvio, la joven heredera se empezó a frustrar y a encabronar por sentir que no daba una. Pero el buen Alan la calmó diciéndole: «Tranquila, todavía hay tiempo de sobra. Voy a armar otros círculos mágicos a ver si con esos pega». Esa misma noche, el prota fue a reportarle cómo iba todo al patrón. Le soltó que Tina tiene un montón de poder mágico, pero la neta no estaba seguro de si la armarían para el examen de la Academia Real.
Cuando le preguntaron si ya iba a tirar la toalla y aconsejarle que renunciara, el vato dejó en claro que quería seguir intentándolo. Dijo que, aunque ella no pudiera usar magia, con el tremendo talento de Tina, podía pasar el examen sin broncas, tal como él lo hizo en su momento. El problema es que al patrón no le latía la idea. Ya saben cómo es la sociedad de los nobles, bien hipócrita y complicada, algo que el buen Alan ya se conoce de memoria. Si la hija de la gran familia Howard no podía usar magia, iba a ser el hazmerreír de todos. Y el jefe no quería que su niña sufriera más. Por eso le pidió de favor que cuidara y guiara a las dos morras. El patrón de plano se inclinó ante él, lo que dejó al prota medio agüitado. Ya quedaba bien poquito tiempo, y Tina lo sabía, así que le estaba echando un montón de ganas. En eso, Alan se le acercó y le dijo que le iba a echar la mano para entrenar todavía más duro. Pero por más que el vato la observaba, no le cuadraba la cosa. El círculo de magia desaparecía antes de formarse por completo, como si el propio poder que lleva dentro se rehusara a dejarla lanzar un solo hechizo. Esa noche, el prota se la pasó matándose las pestañas ideando un nuevo círculo mágico. Myung al final el cansancio le ganó y se quedó bien jetón después de llevar varios días sin pegar el ojo. Para no quedarles mal a las morras, se paró de volada para seguir ayudando a la Tina con su entrenamiento, pues por lo visto, la pobre tampoco había dormido casi nada la noche anterior. Así que en ese momento la morra estaba bien calientita en los brazos de Morfeo. Al poco rato despertó y al ver el libro en sus manos, se dio cuenta de que su maestro se la pasaba leyendo hasta las tantas de la madrugada con tal de ayudarla a superarse. Para acabarla de molar, esa mañana el prota no bajó al comedor, por lo que era obvio que se había aventado otra noche en vela. En la biblioteca se notaba que se había chutado cientos de libros en solo un mes, dibujando círculos mágicos nuevos a diario solo por ella. Y lo más triste es que la morra sentía que no avanzaba ni un milímetro. La neta es que andaba bien bajoneada. Se sentía súper culpable porque veía todo el empeño que le ponían y ella no más nada. Pero el prota le dijo que ni se preocupara, que a él le fascinaba leer y mejorar los círculos mágicos, y que lo de quedarse dormido solo había sido un resbalón de una sola vez. Al escuchar esto, a la princesita se le rompió el corazón y explotó. Ella prefería 1000 veces que la regañaran con todo, porque sentía que no servía para nada y no tenía ni una pizca de talento. Rompió a llorar a moco tendido, pero lo más loco de todo es que en ese preciso momento ocurrió algo que nadie vio venir. El poder congelante que llevaba en la sangre se activó de golpe y se salió de control. La neta, la morra andaba bien sentida porque pensaba que su profe quería más a la otra chica. Cada que lo veía chulear a la güerita, los celos y el rencor la carcomían por dentro. De la nada, un tormentón de nieve perroncísimo se desató en medio del cuarto. El prota detuvo a la otra morra para que no entrara y se puso a gritarle con todo a la Tina para que reaccionara antes de que las cosas pasaran a mayores. Al chile, nuestro héroe todavía no entendía a qué venía semejante desmadre de poder mágico en ese momento. Con el temor de que a la damisela le pasara algo malo, el vato buscó una salida de volada. Mandó a la sirvienta a traer al abuelo para que hiciera esquina, mientras él intentaba aplacar la tormenta de nieve sin éxito. Sentía como si el mismísimo aire lo estuviera asfixiando. Era obvio que había un bicho raro o una fuerza extraña metiendo su cuchara. Sin más opción, al prota no le quedó de otra más que fajarse los pantalones, aunque no quería usar su as bajo la manga para nada. Por suerte las palabras del vato lograron que la morra se fuera calmando. Como andaba descontrolada, la pobre ni sabía qué onda con lo que estaba pasando. El vato le explicó rápido cómo estaba el asunto y le pidió su ayuda. La idea era conectar sus energías mágicas para domar ese poder, algo bastante rudo de hacer, pero por suerte el prota ya se la sabía de todas por su experiencia previa. Al escuchar eso, ella aceptó el trato y puso toda su fe en él. Ya con el visto bueno, el prota puso manos a la obra. Y ojo, que prestarle tu energía mágica a otra persona es prácticamente poner tu vida en sus manos. Si la princesita se estaba jugando el pellejo, él tenía que dar el 100% para salvarla. En cuanto localizó de dónde venía el poder de ella, intentó meterse, pero la fuerza era descomunal, mucho más de lo que esperaba. El potencial de la morra estaba al nivel de la mismísima jefa máxima, o incluso más arriba. De repente, una voz resonó en su mente. Ella se andaba tirando al drama, diciendo que era una inútil por no poder usar magia. Esos eran los fantasmas que cargaba en lo más profundo de su ser. Se la pasaba culpándose y gritando en silencio para que alguien la salvara de su infierno. Al oírla, el prota le gritó con fuerza, logró conectarse con éxito. Además, se dio cuenta de que esa extraña presencia salía huyendo, lo que hizo que la tormenta perdiera fuerza. Aprovechando el parpadeo, se aventó un truco que aprendió cuando entrenaba a la jefa. Aunque no estaba tan pulido, su ave de fuego tenía la potencia suficiente para romper el hielo grueso. El desmadre de poder se detuvo en seco, dejando a los dos a salvo. Sintiéndose rescatada, la morra se soltó a llorar y lo abrazó con todo. El prota respiró aliviado, pero de pronto escuchó una misteriosa voz que decía que al fin había encontrado la llave.
Le preguntó a la princesita sobre esa voz en la tormenta, pero ella le dijo que no escuchó absolutamente nada. Además, la vibra que quedó después de fusionarse era bien rara, y es que al vato se le pasó cortar el enlace. Justo cuando iba a irse a dar la buena noticia, ella lo detuvo en seco. Le pidió que la abrazara bien fuerte, diciéndole que solo por ese instante quería que fuera suyo y de nadie más. El vato se ablandó y la consintió un rato. Luego llegó la sirvienta corriendo y respiró aliviada al ver que su ama estaba bien. Pero ojo, que ese enlace era un hechizo prohibido que la jefa le tenía sentenciado a usar con cualquiera que no fuera ella. Recordando ese detalle, pensó que tendría que inventarse un buen pretexto para que la jefa no lo colgara de los dedos gordos. Con la barra de magia en ceros, el vato cayó desmayado. Después de un coyotito se recuperó, y la morra bien preocupada le preguntó si todo era culpa de la conexión. Él le juró que estaba al 100. Seguramente la morra se llevó una buena sorpresa, porque al conectarse ambos podían sentir lo que el otro traía en el pecho. Ella se acordó de que en pleno desmadre él la llamó por su título de noble, así que le reclamó de inmediato exigiéndole que de ahora en adelante solo le dijera Tina. Después de este sustote, el prota ya le agarró el modo a la cosa. Ahora, si se conectaba de nuevo, podría domar el poder de la morra mucho más fácil que la primera vez por si se volvía a descontrolar. Al escuchar esto, la Tina le preguntó de inmediato con quién más se había conectado antes. El vato le confesó lo que había hecho en el pasado con su hermana y con la jefa. Les explicó que, al no haber de otra, ambas partes debían tenerse una confianza ciega para poner su vida en manos del otro. Este poder está en otro nivel, pero también es peligrosísimo, por lo que no se puede andar usando a lo loco. Así que el vato le pidió que esto fuera un secreto de confesión entre los dos, y que ni de chiste se lo contara a la sirvienta. Ya por la noche, el prota se puso a investigar qué demonios era esa cosa que habitaba dentro de ella. Tenía que rascarle bien para hallar la respuesta, y aclarar todo este relajo de una vez por todas. Al día siguiente, como la princesita ya podía usar magia, tuvieron que mudarse a otra habitación para entrenar. Ella fue la primera en pasar, pues una vez rotas sus cadenas mentales, el poder fluiría como agua. Y ¡pum! De la nada brotó un pilar de hielo gigantesco que traspasó el techo del edificio, dejando a todos con el ojo cuadrado. El abuelo andaba bien orgulloso, pero con semejante fuerza, a la morra le urgía aprender a medirse. Parece que lo que traía adentro ya no le ponía trabas para lanzar sus hechizos. Además, por el efecto del enlace, los canales de control del prota seguían activos en el cuerpo de la chica. Él la felicitó y le prometió que la ayudaría a moldear su magia tal y como ella quisiera. Después de tantos años, por fin lo había logrado. La morra lloraba de la emoción y no sabía ni cómo pagarle al profe. La sirvienta también se unió al festejo, y el prota les recordó que, si le echaban ganas, ambas entrarían juntas a la Academia Real. Él quería avisarle de volada al papá de ella, pero el abuelo Graham le comentó que el señor andaría fuera de la ciudad por un buen rato. Esa noche, el vato se sentó a escribirle una carta a su maestro. Ese viejo mañoso, aunque andaba bien picado porque lo mandaron a congelarse el trasero por puro capricho del viejo, igual le avisó que ya había ayudado a la Tina. Al recibir el recado, el viejo le pasó el chisme a uno de los discípulos menores del prota, quien se alegró de que su carnal mayor siguiera entero. En la carta, el vato también pedía de urgencia un pergamino de resistencia al frío para las clases, porque a este paso la Tina lo iba a dejar, como paleta de limón. Al caer la noche, el prota siguió devorándose libros para hallar pistas, pero nada de nada. Lo único que saltaba a la vista era un símbolo misterioso en cada tomo. De repente, le dio la espina de que alguien quería que investigara ese asunto a como diera lugar. Al día siguiente, el vato puso a la sirvienta a practicar magia oscura. Al ver el avance de su ama, la morra no se quiso quedar atrás y le metió más ganitas. Usando su imaginación, logró hacer el truco. Cuando fue el turno de la princesita, ella ya sabía cómo contener su poder, pero de todos modos le hizo otro boquete al techo nomás por puro gusto. El prota le pidió que se concentrara más en medirse. Como la sirvienta ya iba avanzada, la pasó a la fase de combate real, algo que a la consentida no le hizo nada de gracia, reclamando que el maestro siempre era un amor con su amiga. «Y conmigo eres bien frío», decía ella. El vato le contestó que en el entrenamiento no se valía andar de chiple. Bien indignada, la Tina le gritó que era un sangrón y que jugaba al favoritismo, a lo que él respondió: «A ver, ¿acaso tengo que tratarte con pincitas cada que me destruyes el techo?». Pero la morra seguía de terca queriendo mimos. Esa actitud le recordó bastante a la jefa Lidia, y como no había recibido cartas de ella últimamente, andaba con el pendiente. Mientras divagaba, las dos morritas se le colgaron del cuello, ganándose una mirada fulminante del abuelo, quien murmuró que el vato era un imán de niñas por naturaleza. Después pusieron a entrenar a la sirvienta y al abuelo. Al ver los movimientos tan fluidos y profesionales de este último, la Tina quedó maravillada. Comentó que la familia de la sirvienta siempre se ejercitaba para servir a los Howard, y ahora el abuelo en persona la estaba puliendo. El avance de la sirvienta era innegable, pero la Tina no se quedó atrás y logró dominar su magia reduciéndola al mínimo.
Esa noche, el prota se puso a platicar con el viejo, y este lo llenó de elogios, admitiendo que tanto la sirvienta como la princesita habían crecido una barbaridad. Fue ahí cuando el vato le preguntó por el patrón, el señor Walter, ya que últimamente brillaba por su ausencia, como si le estuviera sacando al parche y quisiera romper toda comunicación. Al prota le daba curiosidad saber qué pensaría el jefe al enterarse de que su hija ya dominaba la magia. El abuelo Graham no pudo darle más detalles, así que el prota le preguntó sobre esos documentos antiguos que a veces tenían un sello bien extraño en la última página. Pero el viejo se lavó las manos diciendo que no sabía nada y que lo investigara por su cuenta. Al volver a su cuarto, el vato recordó las palabras sobre haber encontrado la llave, dándose de topes contra la pared pensando qué significaría eso. En esas estaba cuando las dos morras llegaron a su habitación porque no podían dormir. El vato las regañó tantito diciéndoles que si no descansaban iban a andar como zombies en el entrenamiento. Las dos hicieron carita de perrito a medio morir y pues las dejó quedarse. El prota siguió leyendo y notó que todos los textos con ese sello compartían un patrón idéntico. Justo cuando le cayó el 20, vio que la tina y la sirvienta ya se habían quedado bien dormidas. Muy temprano por la mañana, el patrón mandó llamar a nuestro héroe para hablar en privado, diciéndole que después de pensarlo bien, iba a cancelar la audición de la tina para entrar a la Academia Real. El prota se sacó de onda y le exigió una explicación, pues la morra iba avanzando de volada y con ese potencial fácil se quedaba con el primer puesto. Pero el señor Walter le dio el avión a la pregunta, diciendo que nunca terminaría de agradecerle por todo lo que había hecho. Confesó que jamás imaginó que su hija pudiera usar magia, pero que de todos modos no la dejaría inscribirse porque temía que se volviera un peligro para la gente. El vato le alegó que era todo lo contrario, pues la morra ya sabía controlarse, pero el patrón ya no quiso oír razones. Le soltó que esto no era de su incumbencia y que, como se sentía apenado, le daría una liquidación muy generosa. El prota se puso al brinco bien molesto y le gritó que estaba completamente ciego, que esto no era un asunto exclusivo de él, sino de la mismísima jefa de la morra, la señora Rose, quien de seguro también quería ver triunfar a su hija. El patrón no se la creía, pues ¿cómo iba a saber este vato si ni conoció a su esposa? Nangalan se plantó bien y le explicó que según los papeles que leyó, toda la información de la magia de hielo estaba bien sellada, lo que demostraba que la señora ya andaba investigando y quería despertar el poder de Tina. Al ver que ella sola no iba a poder, intentó encargárselo a alguien más. El vato le enseñó las pruebas al patrón, dejándolo con el ojo cuadrado, pues ni él mismo sabía de ese rollo. La morra había derramado sangre, sudor y lágrimas para poder usar su magia. Y si ahora le truncaban el sueño de entrar a la academia, se le iba a partir el corazón por completo. Alan le suplicó al patrón que lo pensara 2 veces y ¡pum!, lo convenció, aunque hasta le dijeron que era demasiado buena gente. Pero para que Tina pudiera entrar a la escuela, había una condición. Las 2 morras tenían que pasar el examen final para poder presentar la prueba en la Academia Real. Se suponía que el papá de la morra iba a aplicarles el examen en persona, pero como andaba bien ocupado, las mandó a pelear contra un mago de respeto en su lugar. Al saber que era un tiro real, Tina y Ellie se pusieron bien nerviosas, pero el prota les aseguró que iban a salir adelante, pues al chile las 2 eran sus alumnas estrella. Al escuchar eso, la señorita y la sirvienta se emocionaron tanto que hasta le susurraron un «¡Te amo, maestro! ¡Qué atrevidas!». Unos días después, Alan puso a las 2 a entrenar con él en un combate real para subir de nivel. Y es que cuando las cosas se ponen color de hormiga, hay que estar listos para el tiro, así que el entrenamiento era vital. Ellie, como fue entrenada por sus abuelos desde chiquita, era buenísima para los trancazos cuerpo a cuerpo. Por su parte, Tina se quedaba atrás metiendo daño porque de pelear a puño limpio no sabía nada. Las 2 se acoplaron de lujo y lograron amarrar al prota, presumiendo muy salsas. «¡Hoy te vamos a ganar!». El vato les recordó que está bien llevarse chido, pero que nunca deben bajar la guardia. Ahí fue cuando el prota contraatacó. Aprovechó el ataque de hielo de Tina, lo evaporó de un golpe y armó una cortina de humo. Mientras las morras andaban norteadas, ya les estaba cayendo agua en la cabeza. Aunque volvieron a perder, el prota felicitó a la señorita por su buena trampa y reconoció que el estilo de Ellie estaba cada vez más pulido. Pero ojo, que esto todavía no era suficiente. Para el examen final tendrían que partirse la madre contra un mago de élite elegido por el señor Walter. Lo más seguro era que ese rival dominara magia de alto nivel, así que la cosa iba a estar ruda. Por eso mismo, los 3 decidieron echarle todas las ganas del mundo. Al caer la noche, las 2 morras se fueron a bañar. Andaban con el pendiente de si lograrían hacerse más fuertes a tiempo para la prueba, sobre todo Tina, que apenas hace poco había despertado su magia de hielo. Ellie la tenía un poco más fácil, pues traía toda la escuela de combate de sus abuelos. Pero la neta, el más rifado de todos era el prota. Para no defraudarlo, las 2 se juraron dar el 1000% y entrar juntas a la Academia Real. Apenas terminaron de hablar y la sirvienta cayó desmayada de la nada, y es que los entrenamientos de estos días la tenían bien cansada. A Alan no le quedó de otra más que ayudarles a secar el cabello,
y las morras andaban bien felices. El vato les contó que solía hacerle eso a su hermanita, y de paso mencionó que ella era bien chida y que ya andaba estudiando en la escuela. Así que si pasaban, serían sus compañeras de escuela. La señorita quiso decirle algo más, pero al final le dio frío y se calló. Días después, regresaron a los madrazos. La regla era simple: el primero que conectara un golpe ganaba. En cuanto sonó la campana, Ellie usó sus habilidades para despistar. Mientras la morra se le colaba por la espalda, Tina ya le estaba tirando magia de frente. Estar acorralado por los dos lados puso en aprietos al prota, pero se dio cuenta de que Tina andaba tirando golpes a lo loco, sin puntería ni chiste. Pero fíjate que todo era parte del plan. Fallaba a propósito para levantar polvo y taparle la vista, justo como el día anterior. Así, el prota cayó redondito en el círculo oscuro, y la señorita aprovechó para meterle el golpe de gracia y llevarse la victoria. Alan se puso bien feliz porque, con ese nivel, era casi seguro que pasarían la prueba final. Las morras querían echarse otro tiro, pero el vato les dijo que mejor descansaran, porque mañana se armarían los trancazos de verdad. En la noche, mientras el prota buscaba libros sobre el pájaro de hielo que le salía a Tina, ella entró al cuarto. Como no podía dormir, la señorita iba al jardín a ver si rascaba un poco de suerte para mañana. Pero al ver a su maestro ahí, se le iluminó la cara. Aprovechó para soltar toda su sopa de nervios, pues temía que si mañana fallaba, se quedaría con las ganas de ir a la capital. El prota, bien seguro de sí mismo, le dijo que les iba a ir de lujo. Aparte de eso, Tina sacó otro tema y le contó que de chiquita, su mamá siempre le leía cuentos con dibujos, y que por eso empezó a admirar las grandes magias de los héroes. El primero era el ave de Jade, un pajarito que curaba cualquier herida. El segundo era el león de escamas de fuego, envuelto en llamas eternas. Y el último era la grulla de hielo, capaz de congelar todo a su paso. Al oír esto, el prota se sorprendió, pues se supone que esa grulla ya se había extinguido. Pero Tina estaba segura de que esa gran magia seguida viva, y para demostrárselo a su mamá, entrar a la academia era el camino ideal. Alan era el primero al que le contaba este secreto. El vato sacó uno de los libros con un símbolo bien raro, y resulta que todos hablaban de magia de hielo. Aunque no conoció a la mamá de la morra, al ver esos apuntes, el prota estuvo seguro de que ella se preocupaba un buen por sus hijos antes de colgar los tenis. De hecho, los conjuros que le enseñaba a Tina venían de este libro. Al escuchar eso, la morra se soltó a llorar de la emoción, sabiendo que su jefa siempre la cuidó. Con las pilas bien puestas, Tina juró que mañana ganarían sí o sí. Al día siguiente, las morras andaban bien estresadas por la hora de la verdad. Adentro, la abuela de Ellie ya las esperaba, y le advirtió al prota que él solo era espectador y no podía meter su cuchara en la pelea. Además sacó un tesoro que la mamá de la señorita había dejado. Hace años la señora Rose le confió ese báculo para que se lo entregara a su hija cuando estuviera lista para usarlo. Al ver así a la señorita, la viejita también lloró porque por fin cumplió con su encargo. A Ellie le dijo que confiara en su fuerza, y las dos gritaron con todo el orgullo que darían todo lo aprendido para ganar. Como era un día especial, toda la servidumbre de la casa se dejó venir para echarles porras a las morras. Pero, sorpresa, su rival era nada más y nada menos que el duque, quien se puso una máscara especial para andar de incógnito. Quería calar a su hija con sus propias manos, y la condición para entrar a la Academia Real era ganarle a él. El mayordomo Graham de volada armó una barrera alrededor para que los espectadores no salieran salpicados. Apenas empezó el tiro, el vato se les fue encima, pero Ellie lo mandó para atrás. En el combate cuerpo a cuerpo, la morra tenía con qué pararle los tacos al patrón. Segundos después de salir volando, ella se mantuvo bien fría y usó magia de tierra para armar un fango bajo sus pies, haciéndolo trastabillar. Y de volada lo remató con magia de hielo para congelarlo. Tina aprovechó para soltarle cientos de ráfagas directo al blanco, pero al duque ni cosquillas le hicieron. Al ver eso, la morra cambió de estrategia y desató una tormenta de nieve para atraparlo otra vez, pero tampoco sirvió de nada. Menos mal que Ellie la empujó a tiempo para esquivar el contraataque. Las dos se abrieron para despistar al rival, pero en cuanto el señor Walter vio la magia de oscuridad, dio un paso atrás. Tina le echó la mano disparando hielo desde atrás, y ahí sí funcionó. La oscuridad cubrió todo el lugar, armando un desmadre que tapaba la vista. Al mismo tiempo, las morras lanzaron su magia con todo para terminar pero ni con eso pudieron vencer al jefe de la familia, quien ahora sí se puso serio y activó su magia de nivel avanzado. Todo el lugar se congeló al instante. Al prota le dio un chingo de pendiente porque el clima estaba perrísimo. Ellie se paniqueó y ya no pudo lanzar conjuros, pero la señorita le metió huevos al asunto y le pidió que hicieran lo que les enseñó el maestro. Desde arriba, el prota les echaba porras para levantarles el ánimo, y así sin más cayeron 2 bloques gigantes de hielo.
Ellie usó su magia de fuego para derretirlos un poco, mientras que Tina creó otros 2 bloques de hielo idénticos para frenar el golpe. Esta jugada dejó al prota con la boca abierta, pues él ni le había enseñado ese truco. Por fortuna la señorita es bien aplicada y entrenó solita hasta dominarlo, dejando a su papá bien sorprendido. Pero como el señor Walter quería exigirles el 100%, activó una magia que solo él dominaba, temiendo que la barrera no aguantara. Les gritó a todos que corrieran porque la cosa se iba a poner color de hormiga. La abuela Siri se hizo a un lado para dejar que el prota tomara el control como referí. Aunque el peligro estaba canijo, el rival les reclamó a las morras por no aprovechar el descuido para meterle un buen golpe. Tina seguía sin saber que ese enmascarado era su papá, así que se sacó de onda, pues pensaba que solo su jefe podía usar semejante magia. Aunque la presión estaba pesada, Ellie no se rajó y usó viento cálido con toda la confianza del mundo. Para frenar el frío helado, gritó que para eso eran alumnas del prota y que no iban a perder porque su meta era entrar juntas a la escuela. El duque invocó a un lobo blanco, el escudo de la familia Howard que los había llevado a la cima del éxito. Alan de volada le dio al mayordomo un pergamino de resistencia al hielo. Esta madre iba a crear una barrera militar de esas que usan los profes. Y para no errarle, el vato quiso levantar otra protección por fuera. El combate llegó a su punto más chido cuando Ellie se paró frente al primer ataque del lobo, pero terminó saliendo volando sin poder meter las manos. Al ver eso, la señorita se la rifó creando una bola de hielo gigante y se la lanzó. Pensaban que ya habían calmado al lobo, pero el señor Walter le metió más galleta para seguir la pelea. El consejo que les dio fue que usaran una magia igual de perra si es que querían ganarle. El aullido del lobo mandó al suelo a las 2 morras de un jalón. Alan les gritó de volada que se acordaran de la runa del lobo de hielo que ya habían visto antes y que este era el momento para calarse, sin saber si iba a funcionar. Pero, agarrando con fuerza el báculo de su jefa, Tina se puso las pilas y le pidió a Ellie que le pasara de su magia. Estando contra la pared, las monjas despertaron su verdadero poder en el último segundo, invocando a su propio lobo de hielo Y parando el ataque en seco. El patrón se quedó mudo de la impresión, pero todavía quería calarlas más. El problema es que como era su primera vez haciendo ese truco, no sabían cómo controlarlo. Fíjate que el prota empezó a ver cómo Tina iba a perder, pero la morra se sacó un truco bajo la manga basado en una historia que le contaba a su jefa. Enredando un listón bordado con hilo de oro en su báculo, decidió echarle todos los kilos junto a Ellie, metiendo todo su poder en este último tiro. De la nada, la grulla de hielo se hace presente y le pide a Tina que use todo su poder. El pájaro congelado atravesó en hechizo de alto nivel del patrón, y por un pelito de rana calva casi se lleva de corbata al señor Walter. Si no se mueve, se nos va al otro mundo con todo y maletas. El poder de este par de morras creó un espectáculo increíble en el cielo. Al ver la silueta de la grulla de hielo, a todos se les cayó la baba, sobre todo a su jefe, que no se esperaba que su hija tuviera semejante potencial. Gracias a esta victoria, las 2 morras consiguieron su pase directo a la capital real. Obvio, los abuelitos de Ellie le encargaron muchísimo que se portara bien y le hiciera caso al maestro. El señor duque, aunque andaba todo amolado por las heridas, fue a despedir a su hija. Cuando felicitó a Tina por haber rifado en su examen final, la morra casi se suelta a llorar de la emoción. Su jefe le dijo que en ese momento sintió ver a su difunta esposa y aprovechó para pedirle perdón por haber sido tan cerrado y prohibirle tantas cosas. La neta es que tenía un pavor de perder a su adorada hija. Tras una emotiva despedida, ya era hora de que las muchachas salieran a conocer el mundo. Ñon el señor no dejó pasar la oportunidad de advertirle al prota que ni se le ocurra propasarse con su retoño. El mayordomo no se quedó atrás y le cantó el tiro diciéndole que, si le hacía algo a su nieta, se las iba a ver negras. Días después, Alan andaba relajándose en un lugar que ya conocía de hace tiempo, cuando de la nada le llovió un flamazo. Menos mal que el vato tiene buenos reflejos y lo esquivó a tiempo. Semejante saludito con un pájaro de fuego solo podía venir de una persona, la mismísima Lidia. La morra andaba bien encabritada porque el prota la hizo esperar. El pobre chavo ya andaba pidiendo esquina diciendo que tenía un buen de no verla. Oye, que le mida a su fuerza. Pero la pelirroja salió con que la obligación de Alan era llegar antes que ella, y punto. Le advirtió que a la próxima no se la iba a perdonar y le iba a arrimar una madrina con espada en mano, en lugar de solo lanzarle magia. El prota se disculpó por haberse aventado la chamba de tutor de Tina sin haberle pedido permiso. Además, aunque ya llevaba unos días de regreso en la capital, apenas habían podido verse, y de paso, ni le había contado que lo habían bateado en el examen de mago real. Lidia lo perdonó con un abrazo tierno, quejándose de que se sentía muy solita y exigiéndole dárselas de frente la próxima vez que fuera a salir. En eso, llegó la sirvienta Ana con el té, soltando la sopa de que la señorita se había quebrado la cabeza eligiendo el vestido perfecto solo para verlo, así que más le valía valorarlo. Al escuchar esto, Alan sacó un regalito que le trajo de las tierras heladas y le echó flores por lo bien que se veía, dejándola más feliz que una lombriz. De paso, la felicitó por haber pasado el examen de mago real.
Cuando le preguntó si pensaba seguir dándole a la tutoría, el vato confesó que todavía no se la creía, pues sentía que no daba el ancho para pulir a semejantes talentos. Lidia luego le sacó el tema de cómo Tina de pronto pudo usar magia. Estaba segura de que esa morra les andaba ocultando algo. Alan le dijo que todavía quería investigar más a fondo el poder de Tina. Justo hoy tocaba el examen escrito y el vato les tenía una fe ciega a sus dos alumnas. Aseguró que este año Tina saldría con mención honorífica y que Ellie no se quedaría atrás con una calificación perrísima. Lidia le comentó que su hermanita también iba a presentar, pero que Lily la tenía difícil porque Tina estaba en otro nivel. Y es que ahora que la morra ya dominaba magia de alto nivel, con semejante talento lo raro sería que no se quedara con el primer puesto. Los resultados oficiales saldrían la próxima semana. Mientras tanto, Lidia le exigió al chavo que fuera a visitarla seguido a su cantón. Damos un salto al día de los resultados, y tal como lo predijo, Tina se llevó el primerísimo lugar, dejando con el ojo cuadrado a su jefe. La morra casi rompe el récord histórico de la academia. Ellie también se lució con una nota altísima, quedando entre los mejores promedios. Todo el mérito era de Alan, la neta, pero el prota prefirió que el duque felicitara con ganas a las muchachas en vez de colgarse la medalla. El jefe de familia dejó en claro que su hija era el orgullo de los Howard. Súper agradecido con Alan, el patrón le propuso renovar el contrato. El vato agradeció el ofertón, pero de plano la rechazó alegando que tenía varios asuntos que atender. Don Walter, que ya se la sabía, le dijo que lo del examen de mago real no había sido su culpa. Al escuchar esto, las dos morras pidieron explicaciones. El duque le soltó que el prota sacó calificación perfecta en el escrito y el oral, pero que en la prueba práctica lo mandaron hasta el fondo de la tabla. Y no porque fuera malo, al contrario, resulta que el sinodal que le tocó enfrentar fue el segundo príncipe, un tal Cero. Dicen las malas lenguas que el arrogante de la realeza andaba de provocador con Alan, pero a la hora de los trancazos, el prota lo dejó en ridículo al neutralizar cada uno de sus hechizos. Es más, hasta en esgrima le dio una arrastrada. El príncipe, herido en su orgullo, chilló diciendo que eso era una falta de respeto, y como en esta sociedad un plebeyo no vale nada, no podía andar ninguneando a la realeza. Al final, los demás jueces prefirieron lavarse las manos y no calificar a Alan. A pesar de todo, al vato le valió un comino perder la oportunidad de ser mago real y mandar al diablo su sueño de la academia. Lo único que no iba a tolerar es que hablaran pestes de su familia. Y es que resulta que Alan es huérfano y nunca conoció a sus verdaderos padres. Quienes lo adoptaron y lo criaron como si fuera su propia sangre fue una pareja de hombres lobo. Además, la familia de Lidia es muy unida a ellos, así que cuando el principito presumido empezó a insultar a su gente, el prota simplemente no se pudo aguantar. El duque no lo presionó, pero le dejó bien en claro que la familia Howard siempre sería su aliada y le echaría la mano si se metía en broncas. Tina, al oír que su profe no iba a seguir con ellos, hizo tremendo berrinche y salió corriendo. A Alan no le quedó de otra que ir a buscarla para calmarla. Cuando la morra le volvió a reclamar por qué los iba a dejar, él le contestó que, aunque no estuviera, ellas ya podían valerse por sí mismas. La señorita se soltó a chillar diciendo que ya lo sabía, dejando al prota con cara de ¿qué carajos pasa aquí? El prota le prometió que, aunque ya no fuera su tutor, si tenían problemas, él correría a salvarlas. Al escuchar esto, Tina se armó de valor y le plantó un tremendo beso para marcar territorio. Semejante escena romántica fue pescada infraganti por su viejo profesor. El viejo se rió y le soltó que, si Lidia estuviera presente, seguro se armaba una de vaqueros con muertos incluidos, y que al duque tampoco le haría gracia que anduvieran tocando a su tesoro. Alan, sin saber qué decir, solo atinó a preguntar qué hacía ahí el maestro. El profesor, que le lee el pensamiento a su pupilo estrella, le propuso que siguiera de maestro con la morra. Si aceptaba, él se haría de la vista gorda con lo del beso. No era un chantaje, en la neta, simplemente no quería que se desperdiciara semejante talento. Y así, usando su puesto de maestro a cargo, volvió a ensartar a Alan, trayendo ya listo el contrato de recontratación bajo el brazo. Ya por la noche Tina andaba en las nubes pensando en su primer beso, mientras que Ellie, bien inocente, andaba presumiendo feliz de la vida su nuevo uniforme. La rubia notó que la señorita andaba muy rara y en la lela, pero la peliblanca decía, ella quiere un buen a las dos, y se alegró muchísimo de ver lo mucho que habían crecido desde la última vez. Resulta que la chava anda metida en el consejo estudiantil y tiene un buen de chamba, por lo que no pudo ir a visitarlas en vacaciones de invierno y le hizo mucha falta a su hermanita. Ellie andaba que no cabía del orgullo porque su hermana mayor es la mera presidenta de la academia. De paso, las felicitó por pasar el examen. Que usaran magia ya era un milagro, pero quedarse con el primer puesto fue otro nivel. Stella quería darle las gracias a Alan en persona por tirarles tanto paro. Como andaba libre, decidió quedarse a echar el chal con ellas hasta altas horas de la noche. Llegó el día de la ceremonia de ingreso. Mientras andaban emocionadas por su nueva escuela, el prota se les acercó. En cuanto la señorita vio al chavo que había besado, se puso roja como jitomate. Y es que hoy el vato venía bien arregladito y de manteles largos para el evento.
Aunque el vato vive en un barrio humilde, Lidia lo obligó a vestirse así de elegante, bajo amenaza de mandarlo a la pira si no lo hacía. Eli le chuleó el traje dándole a entender que se veía guapísimo. Al preguntarle a la señorita, ella seguía toda apenada. La rubia andaba feliz de que el maestro siguiera con ellas, pero le picaba la curiosidad de saber por qué cambió de opinión. La neta es que era algo difícil de explicar, así que solo les dijo que pasaron cosas. Como Tina fue el mejor promedio, le tocaba dar el discurso principal. Alan le dio ánimos dándole a entender que estaría en primera fila echándole porras para que no se pusiera nerviosa. Justo en ese momento, llegó la familia del duque por el otro lado. Lily corrió a llamarlo hermano bien cariñosa. La señora Lisa también andaba ahí para la ceremonia de su hija, pero cuando el prota le dijo señora, a ella no le cuadró nada, y le pidió que le hablara de otra forma. Y la neta, para ellos él es como un hijo más. Así que nada de formalidades. La señora contó que tuvo que rogarle a Lidia para que fuera a trabajar como maga real, porque si por ella fuera, se habría plantado aquí para la ceremonia. En parte por su hermana, pero la verdad es que era por estar cerca de él. Incluso, por consejo de la sirvienta, traía una bola de cristal lista para tomarles unas fotos bien perronas. Ya adentro, Tina andaba temblando como gelatina por la cantidad de gente. El clima no ayudaba mucho que digamos, pero de menos no caía nieve, porque a Lily le da pavor el frío. Al escuchar esto, Tina sintió la indirecta y saltó de inmediato diciendo que ella odiaba el calor. Este par de morras apenas se veían y ya se andaban picando las crestas. Aunque la pelirroja no se quedó con el primer puesto, no se dejó y le tiró carrilla diciendo que, si le daba pánico escénico, ella misma podía dar el discurso. Ante la provocación, Tina se puso bien fiera y le dijo que no se metiera en lo que no le importa. En eso, la primera en tomar la palabra fue, sorpresivamente, la hermana de Alan, Karen. Al estar en el consejo estudiantil, le tocó el honor de hablar, pero como es una mujer bestia, los estirados de los nobles la miraban bien feo. La muchacha, bien segura de sí misma, se presentó como la vicepresidenta y miembro de la tribu de los hombres lobo. Al oír las burlas hacia su hermanita, Alan se empezó a calentar, pero la sirvienta le dijo que se calmara, que ella se encargaría de darle su estate quieto a esos payasos tras bambalinas. Justo ahí, un vato flotando apareció de la nada e invocó una barrera para frenar la lluvia, nada menos que el director de la Academia Real. Y después de eso, llegó el momento estelar para el discurso de la representante de los de nuevo ingreso, que era Tina. Por los nervios, la morra caminaba toda tiesa y casi muerde el polvo, pero por suerte Karen la sostuvo a tiempo. La loba le echó porras diciéndole que le echara ganas y que no tuviera miedo de nada. Así, la señorita respiró hondo, se armó de valor y se aventó un discurso de 10. La morra confesó al chile que desde que nació hasta los 13 años no podía usar ni una pizca de magia. La neta, muchas veces pensó en tirar la toalla porque sentía que su sueño era inalcanzable. Pero miren nada más, ahora las cosas son muy diferentes y la tenemos aquí parada. Fíjate que pasar de no hacer nada de magia hace apenas 3 meses a ser la representante de los nuevos alumnos es un verdadero milagro. Y el culpable de este milagro no es otro que Alan. De la nada, la morra empieza a soltar unos copos de nieve que dejan a todos con el ojo cuadrado. Para cerrar, Tina les desea a sus compañeros que le echen todas las ganas para cumplir sus metas. Después, el presidente del consejo estudiantil sale a darles la bienvenida a los de nuevo ingreso. Y es que esta academia es la mera mata de la educación en el reino, así que estar aquí es un verdadero orgullo. Pero agárrense, porque esto apenas va empezando. A partir de mañana, les va a tocar sufrir con la mano dura de la escuela. Las clases están tan perras que al chile solo la mitad de los alumnos logra graduarse y pasar de año. La verdad es que a muchos se les rompe el corazón aquí, pero si le chambean duro, seguro la arman. En eso, a Alan le llega el chisme de que Lidia está armando un tremendo alboroto. Parece que la tóxica quiere cobrar venganza por él y ya le trae ganas al príncipe. Y así, sin más, la morra les repartió leña a todos los del bando contrario hasta dejarlos en el suelo, lo que dejó al príncipe temblando de miedo. El hermano de Lidia intentó calmarla, pero ni de chiste pudo con ella. La pelirroja estaba bien furiosa de que estos debiluchos pensaran vencer a Alan, así que apuntó directo a Zero advirtiéndole que él era el siguiente en la lista. Por suerte, nuestro prota llegó corriendo para pararle el carro a su amiga en cuanto se enteró del relajo. ¿A poco van a andar de pleito en un día tan bonito? Apenas terminó de hablar cuando el mismísimo rey hace su aparición. El jefe también quiere saber qué onda con tanto alboroto, justo cuando están en plena ceremonia para el mago imperial. Al pedirles una explicación, la pelirroja se niega a hablar, diciendo que el rey ya debería imaginárselo. El príncipe malote, viendo que su papá está ahí, se hace la víctima y hasta le aconseja a la morra que elija mejor a sus amistades. Según él, ella es una malagradecida por responder con golpes. Al escuchar esto, el hermano de la pelirroja saca las garras. ¿A poco Gerard no se da cuenta de que está manchando el nombre de la Guardia Real? Al vato le vale un cacahuate y le dice al comandante que mejor guarde esos sermones para su hermana.
Y es que el tipo anda bien ardido porque Lydia rechazó su propuesta de matrimonio. Para acabarla de amolar, le pide a su padre que castigue a la pelirroja. Entonces Alan interviene y pide permiso para hablar. Al principio, el príncipe mimado no quiere dejarlo, pero el rey, que es bien sensato, le da el pase. Él sabe que la famosa espadachín no andaría repartiendo leña a lo loco sin una buena razón. Tras tantos años a su lado, el prota sabe muy bien que ella no puede revelar sus razones en este lugar, así que le ruega al rey que sea comprensivo. El príncipe, ardido de nuevo, llama fracasado a Alan por haber reprobado el examen de mago imperial, y luego se pone a burlarse de su familia del clan de los hombres lobo. Dice que seguro ese instinto salvaje se le contagió a Lydia, y por eso anda tan agresiva. Alan le deja claro que se puede burlar de él todo lo que quiera, pero si se mete con la casa del duque o con su propia familia, ahí sí no se la va a acabar. El prota ya se olió que Lydia desenvainó la espada porque el vato lo andaba insultando. La pelirroja solo intentaba defenderlo de esas ofensas. Al oír esto, al rey no le queda de otra más que sobarse la frente y castiga a los dos involucrados encerrándolos un mes. Y de paso, le prohíbe terminantemente a Gerard acercarse a Lydia y a Alan. De camino a casa, el prota le pide una disculpa a su amiga por haberle arruinado sus planes de ascenso, ya que ahora tienen prohibido pisar el palacio real a menos que tengan permiso. Sabiendo que ella se puso así por defenderlo, él le da las gracias. En eso, llegan unos conocidos a decirle a Alan que se vio bien perrón. La profesora hasta comenta que la escena estuvo de rechupete, por lo que Lydia le reclama que solo se quedaron mirando sin echarles la mano. Gil le responde que, gracias a la maestra, el rey llegó a tiempo. ¿Qué más ayuda querían? La sirvienta no pierde la oportunidad de burlarse del heredero de la familia por tenerle miedo a su hermanita y quedarse de brazos cruzados. Sus risitas hacen que el hermano de Lydia se muera de vergüenza y salga corriendo. Por otra parte, la ceremonia de ingreso ya terminó, pero las dos hermanitas no ven a su maestro por ningún lado. Al hablar con Ciri, se enteran de que Alan anda arreglando unos asuntos de la familia Leinster aquí cerca. Cuando Lily ya se iba a su casa, de la nada llegan corriendo Tina y Ellie para pedirle ir con ella, porque su tutor está en la casa de la pelirroja y tienen que traerlo de vuelta como dé lugar. Ya por la tarde, cuando Alan se dispone a regresar, su amiga lo detiene y le exige que se quede a pasar la noche con ella. Él le dice que es muy pronto para andar haciendo esas cositas, y que además tiene que prepararse para sus clases particulares. Pero en cuanto se da la vuelta para irse, Lydia corre a abrazarlo y le ruega que no la deje, sin importar si ella es de la alta sociedad o una simple ciudadana, y que si alguien intenta separarlos, ella dejaría todo con tal de irse con él al extranjero. Al prota no le queda de otra más que ceder y prometerle que irá a verla todos los días. Justo cuando están en pleno abrazo apasionado, las tres chamacas los cachan con las manos en la masa. Tina le dice que estaba bien preocupada por él, mientras Ellie no quiere saber qué hace ahí. Hasta Lily se queja de que su hermana está haciendo trampa por querer ganárselo a solas. La pelirroja aprovecha para felicitarlas, sobre todo a Tina por haber sacado el primer lugar. Y claro, la morra presume con orgullo que todo fue gracias a las clases del prota. La otra morra le advierte que en el próximo examen ella va a ganar. Las dos empiezan a tirarse indirectas, lo que divierte bastante a la hermana mayor, quien le pide a Alan que también le dé clases a su hermanita para que la cosa esté pareja. A Lily obviamente le encanta la idea, y más cuando Lydia promete hablar con su mamá para que desde ahora las tres estudien juntas en ese lugar, lo cual sería perfecto para todas. Al día siguiente, cuando el prota llega a la escuela, su hermanita lo manda a llamar. Karen ya se enteró de que él sigue de tutor con los duques y del chisme de Lydia de ayer. En resumen, la morra anda preocupada, pero se hace la ruda y le exige a su hermano que piense bien lo que hace. El prota aprovecha para chulearle la presentación de ayer, diciéndole que estuvo genial. Con semejante halago, Karen se pone feliz de la vida. Justo en ese momento entra Stella a llamarlo. Al enterarse de que él es quien salvó a su hermana, la chica se sorprende y se inclina de inmediato para saludar. Se nota que ya se flechó con el prota, dejando a Karen sin palabras. Volviendo a lo importante, la morra le entrega una carta del director, quien se irá de viaje de negocios y necesita pedirle unos favores a Alan. Él se queda medio desconfiado, sin saber qué traen entre manos el director y su hermanita. Al abrir la carta, lee las preocupaciones del director sobre la academia. Resulta que el príncipe malote parece haber dejado en paz a Lydia, pero ahora le echó el ojo a Lily. Seguro trama, algo turbio, y por eso el director tiene que moverse para proteger a sus alumnos. Además, Alan tendrá que cubrir el puesto de profesor interino por un tiempo. Sin más remedio, no le queda de otra que aceptar y le pide a Stella que le consiga la lista del grupo. Ella se ofrece a darle un recorrido por el lugar. Después de todo, su familia está en deuda con nuestro prota. En eso, él nota que el listón del cabello de Stella es de otro color al de Tina. Ambos resultaron ser un recuerdo de su difunta madre. Las dos hermanas tienen una enorme determinación por poner en alto el nombre de su familia. Hace tiempo, Tina le mandaba cartas seguido, por eso Stella ya sabía bastantes cositas sobre Alan.
Poco después, él entra al salón y deja a todos con el ojo cuadrado, en especial a las 3 morras que están sentadas en la primera fila. Él toma su lugar y se presenta como el nuevo maestro interino. Al oírlo, algunas chicas ricas se preocupan un buen porque lo ven muy joven. En este salón, pura gente de élite, y dudan que él dé el ancho para enseñarles. Tina se molesta al escucharlas, pero el prota la calma. Para él, lo importante no es andar leyendo libros, sino la pura práctica. La neta, esa es la forma más fácil de demostrar de qué cuero salen más correas. Primero, les explica que los niveles de magia se dividen en 3: básica, intermedia y avanzada. Los miembros de la realeza y grandes familias tienen además una magia suprema, aunque son contados los que de verdad la dominan. Por ahora, en este salón solo Lily y Tina pueden usar magia avanzada. Stella también la domina, pero ella no cuenta en esta clase. El prota le pide a la pelirroja que haga una demostración, lo que la pone nerviosa. Él levanta una barrera de seguridad para que no pase nada malo, y así Lily empieza a presumirles cómo combina sus armas con la magia familiar. Tras recibir aplausos, le lanza una sonrisita burlona a Tina, lo que hace que a esta se le suba la sangre a la cabeza y pida su turno. Picada por el orgullo ante las provocaciones de la otra, Tina activa de golpe su lobo de hielo. A pesar de la barrera de seguridad, todo el salón empieza a temblar de frío. Alan tiene que pararla en seco, porque de lo contrario se iba a armar un buen problema. Las 2 morras siguen tirándose indirectas y el prota tiene que meter paz para que no se agarren del chongo. Les recuerda que son el primer y segundo lugar del grupo, así que deben cuidar su imagen, pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El prota les pide que jamás olviden esto. Después, pasan a la clase de combinar magias. De entrada, mezcla fuego con agua, dejando a todos con la boca abierta, aunque algunos presumidos dicen que eso es pan comido. Y retan al maestro a combinar luz y oscuridad, pensando que de plano no va a poder. Pero para Alan, esto es pan comido. De la nada, crea un hermoso cielo estrellado en medio del salón. La verdad es que este truco lo usa siempre para consentir a Lydia. Tras terminar la función, les aconseja que si estudian duro, todos podrán hacer lo mismo. En eso, un vato de lentes le lanza otro. Reto sobre invocar criaturas mágicas. El prota, obvio, acepta sin dudar, y empieza a mezclar varios elementos ante los ojos de todos. Y así, de repente, empiezan a aparecer pajaritos y animalitos tiernos que parecen cobrar vida propia. Lo más chido es que se ven tan reales como cualquiera de verdad. Ellie pide turno para intentarlo, y aunque se le dificulta un poco, el prota le echa la mano pidiéndole que imagine al gato Anko en su cabeza. Segundos después, una versión de ese tierno gatito negro aparece frente a ellos. En ese momento, los demás alumnos empiezan a preocupar porque ven que está bien difícil la cosa. Pero el prota los tranquiliza contándoles de una conocida que solo podía usar magia básica, pero que nunca tiró la toalla y triunfó en el camino de la espada, al grado de volverse una verdadera maestra. Fíjate que todos saben que corta la magia con su espada. El título que mencionó es la mismísima princesa de la espada. Al principio, ese par de morros lo miraban de menos, pero al chile ya se dieron cuenta de que su maestro es el verdadero cerebro detrás de ella. Luego, Stella le pidió al prota que le sacara de una duda. ¿Será que puede usar magia de nivel extremo? Pero el vato sacudió la cabeza, diciendo que en cuanto a maná, la neta él es el más débil de todos ahí. Sus hechizos apenas llegan a nivel medio. Puede armar círculos mágicos avanzados, pero a la hora de la hora, ni de chiste los puede activar. Aún así, se graduó con honores de la Academia Real y de la universidad. ¿Cómo la ven? Al final, el chiste es no rajarse para alcanzar el éxito. Al escuchar esto, los morros se quedaron maravillados con su nuevo maestro. De volada se le amontonaron encima porque querían saber todo sobre Alan. Terminando las clases, el prota se tuvo que ir en friega a la casa para darles tutorías a sus 3 pupilas. Pero con la tóxica de Lydia vigilándolo, el ambiente se puso bien tenso. Apenas si rozaba a las morritas, ya le andaban lloviendo amenazas de muerte. Unos días después, mientras tragaban a gusto, de la nada, aparecieron Alan y Lily, lo que puso a Tina súper celosa. Para acabarla de amolar, la pelirroja empezó a fingir que andaban saliendo. Viendo que el ambiente entre las plebes estaba que ardía, el prota sugirió irse el fin de semana a unas aguas termales para relajar las tensiones. Imaginándose lo chido que sería jugar con su maestro, Tina y Lily aceptaron de una. Al día siguiente, todos andaban bien felices de irse de viaje con Alan, pero el único negrito en el arroz fue que cayó más gente de la que tenían planeada. El prota les presentó a su fiel patiño, Jill, quien resulta ser el junior de un duque. Cuando platicaron del viaje, la pelirroja de inmediato se apuntó a la de fuerza. Y como para Jill ella es prácticamente su cuñada, pues obvio le dio prioridad absoluta. La morra aprovechó para ponerse de creída y les dijo enanas a las 3. Aunque ahorita la tienen castigada sin salir, dijo que con pasar el reporte arriba ya la armaba. Es más, la tía les presumió que Jill es como su perrito faldero. Si Alan se lo pide, capaz que el vato hasta se le hinca. En este viaje, también se coló el gato Anko.
Al llegar, los recibieron con alfombra roja, pero a la hora de meterse al agua, se les cebó el plan porque el calentador se había descompuesto y ya no había baño calientito. A la pobre de Tina casi le da un soponcio y se desmayó de la pura desilusión, pues ya se hacía bañándose con su profe. A la pelirroja le dio igual y dijo que mejor se relajaban en el cuarto, exigiendo dormir con el prota. El vato quiso protestar, pero la morra le soltó que ya habían dormido juntos un buen de veces, que no se hiciera el santo. Al oír eso, las tres morritas se quedaron con el ojo cuadrado. El prota tuvo que aclarar de volada que ella se robó la copia de la llave para meterse a su cama y que él ni en cuenta. Tina saltó indignada, diciendo que eso era una total falta de respeto. Y él pensó que su maestro de plano es todo un don Juan. Apenas lo dijo, aparecieron otras tres chicas, el grupito de Karen. Estela le habló a su hermana menor para ver qué onda, pues no se esperaba encontrárselas ahí. Al principio, ellas también iban con la idea de echarse un buen remojo, pero con la novedad de que estaba descompuesto. ¡Qué mala pata! Entre ellas venía Felicia, una morrita enfermiza que andaba faltando a clases y que quería el agua calientita para aliviarse más rápido, pero ahora se iba a quedar con las ganas. Tina se quedó pensando y se le prendió el foco. ¿Y si usaban magia para arreglar el asunto? El encargado se los agradeció en el alma, pero aclaró que el daño era de otro tipo. La neta es que la piedra mágica que controlaba la temperatura había desaparecido misteriosamente. Esa joya era un cristal de fuego regalado por el mismísimo Duque Orlán, el mero tesoro del lugar. Pero ahora, nadie sabía dónde había quedado. Como no sabían qué onda, por eso andaba diciendo que estaba descompuesto. Ya en el cuarto, las chicas se aferraron a no quedarse sin su baño. Propusieron buscar el cristal, ya que así se ayudaban a ellas y a los demás. Alan estuvo de acuerdo y le preguntó a Jill qué opinaba. El vato les dijo que ese cristal pesaba lo suyo, por lo que seguro alguien se lo había robado, aunque no se explicaba para qué. Tina sospechó que tal vez fue la competencia, pero para nada. Felicia les aclaró que este lugar lo maneja la familia del Duque Ogland, así que competencia no tenían. Se hizo para levantar la economía de la zona y ayudar a la gente, por lo que el culpable seguro ni humano era. Jill se quedó de a 6 con la deducción de la morra. Como ella es hija de comerciantes, le sabe chido a esos negocios, y lanzó otra teoría, que una bestia mágica andaba detrás del robo. Y es que hace poco corrió el chisme de que una bestia merodeaba por ahí. Tenía a los viajeros bien asustados, con sus rugidos y el ruido de sus alas gigantescas. Para asegurar la zona, los guardias fueron a checar, pero lo único que hallaron fueron plumas tiradas por todos lados. Lidia pensó que si el monstruo tenía alas, le sería facilito llevarse el cristal. El motivo seguía siendo un misterio, así que de momento Alan se llevó a Lidia a investigar. Ya les tocaba ponerse las pilas por sus alumnos. Como la piedra deja rastro de maná, seguro daban con ella. A Karen y a Tina les ordenaron quedarse en el hotel sin moverse. La morrita mujer lobo calmó a la patrona diciéndole que no se preocupara, que contra ese par de monstruos que tenían por maestros, ningún bicho tenía oportunidad. Además, si las cosas se ponían feas, seguro el prota les mandaría un recado usando magia de viento. Tina andaba de malas por estar encerrada como león de circo. Ellie entonces preguntó desde cuándo esos dos eran tan uña y mugre. Y Karen supuso que todo empezó desde el examen de admisión de la Academia Real. En esa prueba, la pelirroja usó su espada para rebanar la magia de alto nivel del mismísimo director. Al principio, todos creyeron que Lidia era una. Lily reveló que su hermana se partió el lomo entrenando 100 veces más que cualquiera. Antes, la pobre solo dominaba magia básica y la pasó de la patada. Pero cuando se cruzó con Alan, su vida dio un giro de 180 grados. Por eso, el prota no solo es su luz de esperanza, sino su mundo entero. Son uña y carne. En ese momento el prota sintió un rastro de maná. Al voltear a ver a su compañera, notó que andaba con cara de pocos amigos. Le dijo que si alguien le está pasando mal, hay que echarle la mano, que no se pusiera celosa. Lidia suspiró, pensando que este vato es demasiado de buen corazón. Alan bromeó diciendo que Tina siempre lo tacha de maestro amargado. De la nada, la pelirroja acorraló al vato contra un árbol y le exigió saber con quién más había conectado su maná. Le advirtió que si llegaba a tener un vínculo más fuerte con otra morra, ahora iba a conocer la lumbre del mismísimo infierno. Alan se apuró a aclararle que nada que ver, que solo lo hizo para tirarle un paro a Tina. Explicó que la morrita tiene un bloqueo interno que no la deja lanzar hechizos y, por más que le ha rascado, todavía no sabe qué onda con eso. Incluso tuvo que pedirle esquina al director y a los profesores. Entre plática y plática, llegaron a una cueva enorme. Con el presentimiento a flor de piel, el prota les dijo que se pusieran truchas. Y para que las plebes no se quedaran con la duda, mandó a su hermana a traer a las señoritas. A Karen le llegó el recado por el viento, ganándose un aplauso por su buen trabajo. La morrita enferma se quedó descansando. Como el cristal andaba ahí adentro, todos entraron a curiosear. Se llevaron una gran sorpresa al ver a unos cachorros de bestia mágica bien tiernos acurrucados junto a la piedra. Ahí estuvo el detalle. La mamá grifo se robó el cristal para calentar a sus crías. Tina se puso nerviosa porque dicen que esos bichos son bien bravos.
Alan le dio la razón, diciendo que un bicho de esos adulto y furioso te borra un pueblo del mapa de una sentada. Stella propuso recuperar la joya antes de que la jefa regresara, pero las tres chiquillas se tentaron el corazón. Con el frío que hacía, si se llevaban el cristal, las crías se iban a congelar. Alan, con una sonrisa, le soltó que ese iba a ser su examen práctico, que para eso las había traído. Lily, bien confiada, le dijo a su amiga que si le daba frío, ella se aventaba el tiro. Tina, queriendo verse madura, se puso a analizar cómo actuar sin asustar a los cachorros. Pensó en levantar un muro de hielo, pero la pelirroja le dijo que no inventara, que entre más frío hace, más calor necesitan. Obvio, Ellie sugirió usar magia de sombras para despistarlos y quitárselo, pero tampoco jalaba. Lily propuso usar magia de fuego directo para calentar la zona y asunto arreglado. Parecía buena idea, pero las más grandes le advirtieron que a la larga no iba a servir, ya que no podían dejar el fuego prendido para siempre y los pajaritos terminarían tiesos de frío. Karen recordó lo que le enseñó su hermano, que los humanos tenemos eso, y que hay que usar el coco para crear magia verdaderamente perrona. A Tina se le ocurrió regalarles otra piedra mágica y ya. Alan vio que para mantenerlos calientes por un rato, esa idea jalaba al 100. Así que agarraron una roca cualquiera, le metieron magia de fuego y el resultado fue idéntico al del cristal original. Apenas andaban celebrando cuando, tómala, que les cae la mamá monstruo. Como la bicha también masticaba la magia, atacó con todo a los invasores. Lydia se lanzó al frente y de un espadazo deshizo el ataque, mientras el prota, usando magia de sombras junto con el gato. Anko le mandó un mensaje mental para que le bajara su desmadre. El Michi lanzó un destello de luz que calmó al pajarraco. Gracias al poder de Anko, pudieron hacerle entender que iban en son de paz. Muy pronto, Jill traería otro cristal térmico. A los polluelos, resolviendo todo tras volarse un tesoro del profesor. Con el problema solucionado, por fin pudieron disfrutar de las aguas termales. En cuanto regresaron, las dos señoritas más chicas de volada se pusieron sus trajes de baño para meterse al agua. La pelirroja se quedó fría al ver la tremenda pechonalidad de Ellie. Parece que las únicas planas del grupo eran ellas dos, porque las demás estaban bien dotadas. Tina y Lily tacharon a Ellie de traidora. Cuando el prota quiso entrar, Lydia se lo adueñó, diciendo que él tenía que tallarle la espalda y que las enanas se fueran a jugar a otra parte. ¡Qué coraje! Pero no les quedó de otra. Tina respingó diciendo que ahorita no tendría curvas, pero que ya verían en el futuro. Gil también andaba de acomedido queriendo tallarle la espalda a su mentor, pero Lydia lo aplacó con una mirada matona. Al final, todos se relajaron bien a gusto en el agua después de un día de locos. A Tina le llovieron agradecimientos, pues gracias a su aferrada determinación, todos pudieron darse un buen baño caliente. En eso, notaron que Karen y las demás habían desaparecido. Ellie, temiendo que anduvieran haciendo travesuras a escondidas, corrió a buscarles la pista. Al día siguiente, el encargado les dio 1000 gracias por recuperar el cristal. Alan cerró diciendo que la próxima tenían que repetir el viaje, porque la neta se la pasaron genial. Al día siguiente, de vuelta en la academia, las tres morras iban caminando tan tranquilas, cuando de la nada se les aparece el castroso del príncipe. El vato se le queda viendo con lujuria las piernas de Lily, y jura que va a ser suya la pelirroja. Mientras tanto, en la oficina, el prota estaba bien concentrado investigando sobre la grulla de hielo. El profe también estaba ahí, y le dice que la neta está muy canijo investigar eso, porque ya no queda nadie en el mundo que pueda usar esa magia. Justo en ese momento, suena el teléfono para pedirle un paro a Alan. Abajo en el patio, Lily manda volar al príncipe sin pensarlo 2 veces. El vato se voltea a ver a Tina y empieza a molestarla, lo que hace que las dos fresitas se hinchen de coraje. Al final, Lily abre fuego y lo reta a un duelo directo. Las otras 2 morras no se quedan atrás y avientan el sombrero para entrarle al pleito. Y que si le saca, le van a reportar el asunto a la realeza. Así podrían agarrarse a trancazos frente al rey y a uno de los 4 grandes duques. Para no quedar en ridículo frente a unas niñas, Geralt no tiene de otra más que aceptar el reto. La cosa se puso color de hormiga, pero menos mal que las otras 2 morras ya le habían llamado a Alan. Los lamebotas de los príncipes también tenían miedo de que el chisme se hiciera grande, sobre todo porque el vato seguía bajo arresto domiciliario. Al escuchar eso, al tipo se le subió la sangre a la cabeza y le mete un tajo a su propio lacayo con una espada bien rara. Tina ve el peligro y de volada usa su magia de hielo para darles tiempo a las demás de salvar al herido. Stella le pregunta si ya de plano se volvió loco, pero el infeliz se le va encima llamándola una completa fracasada, una heredera de los 4 grandes duques que ni siquiera puede usar la magia suprema. Justo ahí llega el prota para pararle el carro a todos, pero no iba a ser tan fácil, porque en cuanto el loco ve la jeta de Alan, se pone aún más furioso. Las 3 alumnas también quieren aventarse un tiro para ver quién es quién, pero a estas alturas el príncipe ya perdió el control y empieza a tirar espadazos a diestra y siniestra. El prota usa su magia para someterlo, pero esa espada roja maldita ayuda a Geralt a zafarse.
Al ver esto, Tina, Lily y Ellie se la juegan y lanzan sus ataques uno tras otro. Gracias a eso, la barrera de defensa que creaba el arma maldita se hace pedazos. El prota felicita a las 3 morras y luego le mete una descarga eléctrica al rival para dejarlo tieso. Pero para asegurar la jugada, Tina vuelve a usar su magia. Lanza su técnica suprema combinada con sus 2 amigas para rematarlo. Cuando pensaban que ya la habían librado, los 2 príncipes empiezan a transformar en un monstruo espantoso. Alan les grita a sus alumnas que corran y se pongan a salvo. Entonces Gerald ataca a la pelirroja, distrayendo por completo al prota. El monstruo se le acerca peligrosamente, listo para ensartarlo. Por suerte, la diosa de la espada llega justo a tiempo al rescate. ¿Quién se atreve a tocar al vato que me gusta? Ya valiste madres. Lidia voltea y regaña a Alan por andar jugando, a lo que él responde que si lo mata, se va a armar un problemón. Y aparte tienen que atraparlo vivo para interrogarlo. La pelirroja le recuerda que tienen un vínculo especial, por eso siempre presiente cuando él está en peligro y corre a salvarlo. Ella quiere acabar con esto de una buena vez, pero parece que no va a estar tan pelada. El cuerpo del enemigo ya se transformó por completo en un monstruo, lo que deja a las morras temblando de miedo. El prota deduce que todo es culpa de esa espada roja por el descomunal poder mágico que emana de ella. Como Lidia no lo puede matar, decide usar su magia para rostizar a los 2 príncipes. Ella está que no la calienta el sol porque ese infeliz se quiso pasar de lanza con sus protegidas. Los 2 se coordinan como siempre. La pelirroja se lanza al frente para el combate de cerca, mientras que Alan la cubre desde atrás con una sincronía chida. Ella logra meterle un buen espadazo, pero el tipo aguanta vara e intenta zafarse, hasta que el prota lo congela para dejarlo inmóvil. Lidia le acomoda otro ataque de fuego potentísimo, pero siente que todavía le falta. Y es que, si no tienes intenciones de matarlo, ganarle está en chino. En eso, llega el director para explicar de qué va esa espada rara. Nos resume que lo que está sellado en esa arma son las cenizas del escudo de luz, una gran magia perdida. Si el portador no es lo suficientemente fuerte, la magia se lo traga vivo y lo convierte en un monstruo errante. Se supone que la familia real custodiaba este juguete, así que lo más seguro es que Gerald se lo haya robado para andar de alborotador. Ahora, derrotarlo está difícil porque mientras tenga energía mágica, el bicho es prácticamente inmortal. Y para colmo, tiene reservas de sobra, ya que esa espada puede absorber la energía de la gente a su alrededor para mantenerse activo. Entre más tiempo pase, más fuerte se pone el rival. Lidia intenta meterle un espadazo, pero el monstruo deshace su ataque como si nada. Si la diosa de la espada se vuela la barda con todo su poder, seguro se echa al príncipe, así que el prota anda buscando otra alternativa. La pelirroja le exige al elfo, amargado que entretenga al monstruo mientras ellos 2 piensan en algo. Al director no le hace mucha gracia la boquita de la pelirroja, pero no le queda de otra más que echarles la mano. Usando su magia de barrera, el viejo logra encerrar a los 2 príncipes locos. Luego, Lidia manda llamar a la pequeña para que coopere. Aunque le cala el orgullo, la niña tiene que hacerle caso. Su tutor no quiere que la señorita se meta en broncas, pero como no hay de otra, deja que Lidia tome las riendas. Como ya conectaron su energía mágica, pueden fusionar sus poderes. A Tina le saca de onda que descubrieran su secreto, pero ahorita no hay tiempo para andar con dramas. La pelirroja quiere que Alan se conecte con Tina y use su magia de hielo para atacar, ya que como ella es más débil, aunque dé todo de sí, no va a matar a nadie. Tras recibir el visto bueno de su alumna, Alan empieza a sincronizar su energía mágica. Sentir el apoyo de su maestro la hace inmensamente feliz, así que promete dar lo mejor de ella. Al verlos tan juntitos, a Lidia le dan celos, así que de volada los separa y les exige que se dejen de rodeos y actúen ya. Y para colmo, lo obliga a abrazarla para conectarse también con ella. Al prota le da un buen de pena porque hay mucha gente viendo, pero como es una orden, se la tiene que aguantar. Ahora es Tina la que se pone celosa y reclama, ¿por qué su conexión es diferente a la mía? Lidia, de picada, la provoca diciéndole, si quieres algo así, intenta superarme, aunque dudo mucho que te lo permita. El vato, para calmar las aguas, les agarra la mano a las 2 y activa la magia suprema de su clan. Primero va Tina, pero justo cuando se prepara para el golpe, el prota escucha una voz misteriosa que le pide acabar con el farsante. Tina invoca a su lobo de hielo para que se rife un tiro contra Gerald. El príncipe, furioso, grita el nombre de Alan, con la intención de meterle el golpe de gracia. Pero ese ataque no le hace ni cosquillas al lobo de nieve de Tina, sino que al contrario, los 2 príncipes terminan congelados de pies a cabeza, sin poder moverse. Justo como acordaron, Lidia se lanza al ataque con un solo objetivo en mente: la espada maldita. La morra, súper motivada, grita que mientras el prota esté a su lado, no hay nada en este mundo que no pueda cortar. Para echarle más esquina a su superior, Tina invoca un majestuoso pájaro de hielo. Gerald, rabiando, grita el nombre de Lidia, pero ella le mete una regañada y le aclara que ella es propiedad exclusiva. Es de Alan, así que mejor no ande abriendo la boca. Así nomás, la victoria se queda del lado de las morras.
Al ver a su hermana menor brillar de esa manera, Stella se deprime recordando cuando Gerald la llamaba fracasada de niña. En cuanto ella se desploma del cansancio, Alan también cae desmayado. Ya por la tarde, el prota por fin reacciona. Al darse cuenta de que este fue el precio por conectarse con 2 personas a la vez, la pelirroja le pregunta por qué lo hizo si ya sabía que terminaría así de amolado. Ella se echa la culpa y dice que mejor se hubiera quebrado al tipo con sus propias manos. Alan la jala para darle un abrazo y le dice que no ande pensando jaladas. Lydia le recuerda que ella le pertenece, así que más le vale no colgar los tenis antes de tiempo. El prota le dice: «A mí me gustan las chicas tiernas», y resulta que por un chiste de hace tiempo, ella se dejó crecer el cabello. Al escuchar eso, la morra se chivea toda, se pone roja como tomate y le reclama por haber besado a la otra niña. Alan se defiende diciendo que en esa ocasión lo agarraron desprevenido, que no fue porque él quisiera. Las 3 alumnas están afuera intentando escuchar el chisme, pero no le entienden mucho. En eso, el hermano mayor de Lily va entrando y se les cae el teatrito de la espía. Este vato les cuenta que el asunto del príncipe ya se solucionó y que Gerald ya está encerrado esperando su castigo. Lydia no pierde el tiempo para regañar a su tonto hermano mayor. Tenías un solo trabajo que era vigilarlo y lo echaste a perder. Mira que dejarlo andar haciendo desmadres por todos lados. El vato intenta defenderse diciendo que fue un descuido, pero antes de que diga otra palabra, su hermanita le mete un hechizo y lo manda a volar hasta la calle. La señora de la casa llega y al verlos tan contentos, sonríe, aprovechando para preguntarle a Alan cómo sigue de salud. El prota siente que tiene mucha culpa en todo esto y cree que ya no tiene derecho de seguir siendo el maestro de Lily, todo para evitar que ese loco del príncipe vuelva a ensañarse con ella o con la gente que la rodea. La mamá le pregunta a su hija qué opina, y la morra insiste en que quiere seguir studying con su maestro. La señora de la casa añade que la familia Leinster siempre será su aliada, así que le pide que no ande con ideas raras. Que la mismísima matriarca diga eso hace que Tina se desinfle un poco, sintiendo que el prota ya es prácticamente de la familia. Ya de noche la pequeña sale a dar un rol a solas cuando Alan la cacha. Platican sobre cómo ella siente que no da el ancho para estar a su nivel como su hermana, que solo la diosa de la espada tiene ese derecho. El prota trata de animarla y le cuenta que su hermana tampoco empezó siendo tan fregona como lo es hoy. Todos cambiamos con el tiempo, así que no te agüites porque te traten como a una niña. Tina, con los ojos llorosos, promete esforzarse el doble para algún día estar a su altura, y le pide que no le quite el ojo de encima mientras va madurando. Al escuchar esto, el prota se alegra un buen y promete apoyarla con todo. Al día siguiente, la hermanita del prota le cuenta que Stella se desmayó el día de la pelea. Parece que todo fue por ver a su hermana menor usar la magia suprema, lo que le dio un bajón tremendo. Y es que por más que se esfuerza no ha podido lograr lo que Tina ya domina. Alan capta la situación de volada y le advierte que cualquier cosa que pase, le avise sin pensarlo. Después de eso, el vato va a ver al director para hablar de la misteriosa voz que escuchó cuando se conectó con Tina. Cree que se trata de la grulla de hielo, esa magia legendaria que se creía perdida. Lástima que solo él la escuchó, así que el director no puede asegurar nada. Además, esa frase de elimina al impostor la neta los deja con muchas dudas. Justo en ese momento, entra Stella para avisar que su mejor amiga por fin regresará a clases tras estar enferma. Ella y Karen se encargarán de poner al corriente a la chica con lo que se perdió. El director comenta que, como presidenta del consejo, esa morra hace una chamba excelente. Originalmente ese puesto le tocaba a la hermana del prota, pero por puros prejuicios de raza, a Karen no le quedó de otra más que conformarse con ser la vicepresidenta. Ya afuera, Stella se queda pensando en que la neta ella nunca ha sido buena para esto, e incluso recuerda que su propio padre intentó prohibirle entrar a la academia, con el pretexto de que no podía usar la magia de la familia. Y es que la energía mágica es algo con lo que naces, así que por más que le eche ganas, Stella no tiene forma de usar la técnica suprema, mientras que su hermana menor de plano no puede usar ni la magia más básica. Por eso mismo, el señor decidió ponerle fin al legado de la magia suprema en su generación, pero la hermana mayor no se dio por vencida, y se propuso demostrar de lo que era capaz para ayudar a su jefe y mantener en alto el nombre de la familia. Todo iba bien hasta que hace poco entró Tina a la escuela, y las cosas empezaron a cambiar tanto que a Stella se le bajó toda la confianza. Más tarde, la banda fue a felicitar a Felicia por su regreso a clases, ya que no se veían desde aquella vez en las aguas termales. Las morras empezaron a platicar sobre las hazañas recientes, como cuando usaron la magia suprema para darle una tunda al príncipe. Y la neta, todo fue gracias a Alan. Eso nadie lo podía negar. Entonces, la hermana mayor recordó a su jefa y soltó con nostalgia: «Seguro ella estaría muy feliz por ti». Ya por la tarde, Karen intentó platicar con su amiga para ver si andaba bien de la cabeza, pero la mandaron a volar. Al entrar a su cuarto, de la nada su propio reflejo en el espejo apareció para cantarle sus verdades, diciéndole que se estaba engañando sola. Al ver a Tina usar su magia, la neta se moría de envidia y desesperación. Hasta él y Lily andaban en otro nivel,
mientras que ella era la única miedosa que nos servía para ayudar a su hermanita. Estela intentó defenderse diciendo, «But, si yo también quería ayudar». Su versión chiquita le recordó que cuando entraron a la escuela también le tenía un buen de celos a Karen. Por más que se rompiera el lomo, la chica lobo siempre le ganaba en poder. Así que esa sombra le exigió que de una vez le dejara el puesto de presidenta a alguien que sí diera el ancho, para acabarla de molar. Apareció la imagen de Tina para meterle más cizaña, preguntándole qué se sentía que su hermanita menor la dejara atrás otra vez. Con esas palabras tan hirientes, Estela se vino abajo por completo y se negó a aceptar la realidad, porque en el fondo sabía que su hermana jamás le diría cosas tan gachas. Se quedó ahí tiesa hasta la noche, cuando por fin reaccionó, pensando que todo había sido una pesadilla. Al día siguiente, Alan andaba bien chambeador cuando su fiel compa le empezó a preguntar por sus pendientes de estos días. La verdad es que casi todo el trabajo de la casa del duque lo revisaba nuestro protagonista. A Gil se le ocurrió pensar si el vato no andaba buscando el camino rápido para subir de nivel casándose por interés. Mientras tanto, la jefa de las maids revisaba el montón de papeles y felicitó al prota porque hacía una chamba de 10. Por lo visto, al pobre de Alan siempre lo agarraba de bajada el profesor, quien resulta ser uña y carne con el director, y para colmo la señora Lisa fue su alumna consentida. Al ver que su compa andaba muy hablador, Alan decidió cotorrearlo un rato. Le preguntó si ya debía empezar a llamarlo el próximo gran heredero de la casa Algren, pero Jill se abrió de volada y dijo, «Ni de chiste, soy el cuarto hijo, jamás me tocaría heredar nada». Un poco después se lanzaron a la escuela para dar clases, y ahí Gil notó que su carnal andaba en friega y le aconsejó que le bajara 2 rayitas para descansar. Pero Alan le contestó que a él le daba un buen de gusto ver cómo iban madurando sus alumnas. De paso, Gil le advirtió que anduviera con cuidado. Resulta que después de lo del príncipe, su nombre ya andaba en boca de todo el reino, y parece que los más conservadores ya lo andaban viendo como el mismísimo ave de mal agüero. El vato le dio las gracias y siguió su camino, cuando de pura chiripada vio a Estela meterse muy sospechosa a una oficina. La morra quería matarse trabajando para compensar lo que según ella le faltaba. Así se la pasó todo el día haciendo 1000 cosas, y a la hora de la salida se fue solita a entrenar extra. Sus 2 amigas ya sospechaban que algo andaba chueco, pero prefirieron reservarse sus comentarios y seguir vigilando. Mientras tanto, en otra aula, el prota se citó con la señorita Tina para platicar a solas. La chica andaba bien emocionada y le preguntó de qué se trataba. Entonces Alan sacó a colación el gran sueño de ella de dominar algún día la gran magia perdida. El vato le soltó sin rodeos que dentro de ella parecía haber algo conectado con la grulla de hielo, pues ya había escuchado esa voz extraña 3 veces y no podían ser alucinaciones suyas. Lo más raro de todo es que nadie más podía oírla ni verla. Tina se quedó helada con la noticia, pues pensaba que esa gran magia legendaria de los héroes de antaño solo existía en los cuentos de hadas. Alan le comentó que la directora opinaba exactamente lo mismo, y aunque todavía hay muchas dudas en el aire, él quería ponerse las pilas para despertar todo el potencial de la morra, pidiéndole que no se asustara ya que esa fuerza no tenía nada de malo. Lo primero era aprender a controlar su maná al tiro. Al poco rato mandaron a las 3 chicas a practicar. Tina y Lily tenían que dominar el poder de sus hechizos, pero la traviesa de Ellie se puso exigente y pidió que le enseñaran magia de alto nivel. Alan, con una risa nerviosa, le dijo que podía enseñarle los círculos mágicos, pero que como su propio maná andaba por los suelos, nomás le iba a poder explicar la teoría. La maid, haciéndose la tímida, le propuso que hicieran una conexión de maná para arreglar el asunto de un plumazo. La rubia también se apuntó diciendo que quería tirarle un paro a su profe cuando hiciera falta. Lily, al oír eso, también quiso entrarle al quite, pero la mandaron a volar. La pelirroja se quejó de que su carnal era bien injusto y que eso no se valía. Tina saltó a la defensiva diciendo que eso era sumamente peligroso y que mejor ni le buscaran. En medio del tremendo pleito apareció Lidia, que ya se había enterado de todo el chisme, así que se ofreció para ser la modelo de prueba y guiar a Ellie. Aunque la verdad es que la pelirroja solo quería que la abrazaran y tener su propia conexión de maná, esa morra de plano no tiene remedio. A Alan no le quedó de otra más que ceder y activar el hechizo frente a las 3 chicas. Al ver esto, todas se pusieron bien contentas. Aprovechando el viaje, el buen Alan combinó varios elementos para crear un hermoso arco iris de 7 colores que caía como si fuera nieve. Según sus cálculos, muy pronto sus pupilas consentidas lograrían hacer lo mismo. El sueño de la pequeña Maid era invocar a un caballo. Alan, para complacerla, usó magia de hielo y viento para darle vida a una criatura mágica con múltiples atributos. Se hizo de noche, y Estela seguía sin volver a su casa, pues andaba terca tratando de usar la magia. Suprema como su hermana, pero por más que intentaba, el lobo de nieve ni de chiste tomaba forma. Al ver que su amiga estaba en el suelo derrotada, las otras 2 prefirieron hacerse de la vista gorda. Para cuando Estela regresó, ellas ya estaban bien dormidas, pero le dejaron un detallazo para subirle el ánimo.
Al sentir el cariño de sus amigas, Stella se tranquilizó un poco y se sentó a tomar el té junto a la ventana. Ahí recordó lo que le decía su jefa de pequeña, que en las noches de desvelo contemplara la luna y las estrellas, pues los espíritus siempre guiarían su camino. Su mamá le aseguraba que tratándose de ella todo saldría bien, así que la morra sacudió la tristeza y se propuso volverse más fuerte. Al día siguiente en la escuela, tocó el examen práctico del grupo de Karen. Tanto ella como su compañera lucieron sus hechizos sin ningún contratiempo. Pero cuando fue el turno de Felicia, las cosas salieron fatales. Para colmo, cuando unos compañeros le ayudaron a recoger sus libros, a la morra le ganó la pena y se desmayó del puro bochorno. Mientras tanto, nuestro prota andaba cerrando un trato importante con el papá de Felicia. El señor representaba a un gremio de comerciantes que se moría por vender el vino tinto de la familia Leinster y las cosechas de la casa Howard. Como los dos duques le confiaron todo el negocio a Alan, el prota tenía la última palabra. Pero cuando le preguntó al comerciante cómo pensaba mover semejante cargamento de mercancía, el don se limitó a sonreír y dijo que ya firmado el papel vería cómo le hacía, que ni se preocupara. Esa respuesta tan informal encendió las alarmas de Alan, quien de inmediato decidió cancelar el trato para proteger los productos de ambos ducados. No quería arriesgarse con ese gremio. Al día siguiente, Felicia se enteró de la mala noticia y andaba súper triste. Para consolarse, la morra usó la pechonalidad de Stella para acurrucarse, quejándose de que Karen estaba bien plana y ahí no había dónde apoyarse. Las chicas le pidieron que soltara la sopa y ella les confesó que era por broncas familiares de negocios. Resulta que su papá fue a negociar el trato y lo rechazaron de la peor manera. La chica lobo le pidió que soltara más detalles para ver si podían tirarle un paro. Para su gremio, aliarse con dos casas de grandes duques era la oportunidad de oro. Por eso le surgía que saliera. Y aunque Stella era hija de una de esas familias, la neta no tenía vela en ese entierro. Felicia se empezó a echar la culpa por no armarle bien la carpeta de negocios a su papá, lo que hizo que el vato encargado los rechazara sin miramientos. Al escuchar esto, Karen de inmediato sospechó que el responsable era su carnal. Felicia confesó que su sueño era heredar el negocio familiar, porque esa chamba de verdad la hacía feliz. Con tal de tirar esquina a su amiga, Karen fue a buscar a Alan para meterle una buena regañada por ocultarle que él era quien llevaba las riendas de las negociaciones de ambas familias. El prota se defendió diciendo que eran puros asuntos de trabajo. Justo en ese momento, las 3 alumnas iban llegando al lugar. Eli casi se da un ranazo, pero el buen Alan usó su magia de viento para sostenerla con estilo y evitar que se le viera la ropa interior. Además, Lily traía una carta de la señorita Ana. Como era algo de chamba, Alan les prohibió a las morras andar de chismosas. Cuando le preguntaron qué decía, el vato les explicó que trataba sobre los movimientos comerciales de los últimos años de aquel socio. Al meterle lupa al asunto, notó que la empresa de la familia de Felicia tenía cosas muy raras. De la nada, empezaron a generar ganancias bien locas, sin una razón lógica. Tina sugirió que tal vez contrataron a un gerente estrella que levantó el barco, pero Alan le aclaró que en ese tiempo solo sumaron empleados comunes y ningún jefe nuevo. Era como si una mano invisible estuviera moviendo todos los hilos detrás de escena. El prota ya sospechaba de alguien y le iba a preguntar a su hermana, pero Karen se le adelantó y se fue. No sin antes advertirles a las 3 chiquillas que no anduvieran de encimosas con su carnal. Al oír el regaño, las morritas hicieron caso y se fueron a estudiar a la casa Howard con su profesor. Esa noche, la señora Sherry las consintió con un banquete de lujo. Las verduras venían directo de sus tierras heladas, y gracias a las investigaciones de Tina, las cosechas habían aumentado bastante. La carne era de ciervo de las nieves, y traerla hasta acá de verdad que era un dolor de cabeza. Por eso el prota rechazó la oferta de negocios el otro día. Él quería que la mercancía llegara impecable y bien fresca. Tina explicó que debían controlar la humedad y la temperatura al centavo, y cuidar que las cosas frágiles no se anduvieran sacudiendo. Por eso usaron el tren para el flete. Alan la felicitó por ser tan lista, dejando a la señorita flotando en las nubes. Pero a Lily no le hizo mucha gracia, y juró que para el examen final no se iba a dejar ganar. Aprovechando el momento, el prota preguntó por Stella, pero nadie le había tomado importancia a su ausencia, pensando que la presidenta seguía rifándose en su puesto como siempre. Al día siguiente, Felicia le pidió de favor a Karen que la llevara con Alan para rogarle que reconsiderara el negocio, disculpándose por la actitud grosera de su papá. La morra se agachó implorando una oportunidad. A todos les dio un buen de lástima verla así, pero Alan es de los que no doblan las manos cuando se trata de chamba. El vato ya sospechaba que la mente maestra detrás de todo ese gremio era ella misma. El repentino éxito de la empresa parecía obra de un fantasma que manejaba el changarro, como ella se había mudado a la capital antes de que llegaran las ganancias, en los papeles de la oficina, y por eso no anotó nada. Felicia le preguntó que cómo había adivinado que era ella,
A lo que el prota le respondió que desde que se toparon en las aguas termales, ya sabía que la morra era buenísima para los negocios. Qué mala onda que, como él es el encargado de elegir a los socios para las dos familias de duques, no puede andar con favoritismos, ni aunque sean compas. Solo podía darle un empujoncito. Al escuchar esto, la morra se agüitó y se fue casi chillando, pero ahí llegó Estela a darle un abrazo. En eso, Karen le gritó que regresara, porque bien sabía que su carnal no iba a dejar desamparado a quien le pidiera esquina. Y es que el peor defecto del prota es que le encanta hacerse el interesante y dar rodeos, pero al final siempre te hace el paro. De vuelta en la mesa, Felicia le pidió su humilde opinión sobre qué le hacía falta a su negocio para poder armar la alianza. Él le aconsejó que le bajara su ambición y quitara varias cosas de su lista de mercancías, porque estaba seguro de que su comercio no iba a poder con tanto paquete. Lo mejor era armar un trato más realista, ya que traer mercancía desde el norte hasta el sur está en chino, y si necesitan un buen de permisos. Al oír este sabio consejo, la morra captó la onda de volada y pidió otra oportunidad para negociar. Al día siguiente, el papá y ella cayeron de nuevo con una lista nuevecita de mercancías, donde venía todo bien detallado, la forma de mover la mercancía y cómo mantenerla fresca. El señor ni enterado de que su hija se la había rifado ayer abogando por él. Alan checó los nuevos papeles y le pareció excelente, así que de una vez aceptó hacer el trato con el negocio de estos dos. Fíjate que al principio querían acaparar todo el vino y los productos agrícolas, pero ahora se enfocaron solo en el vino tinto de la familia Leinster. Como todo estaba bien explicado, el prota ya tenía con qué darles una buena respuesta a los dos duques, pero Felicia quería exprimir más la oportunidad y preguntó por el chupe de la familia Howard. Su papá, bien asustado de que la morra abriera de más la boca y arruinara el trato, se rió nervioso diciendo que su hija tiene mucha imaginación. En eso, la jefa de las sirvientas trajo 2 botellas de los duques. Una era vino blanco de la familia Leinster y la otra era un licor destilado de los Howard. El señor les dio un trago y los dos le parecieron una delicia, aunque el segundo sí raspaba más la garganta que el primero. Alan les dijo que, aparte del vino tinto que ya habían amarrado, iba a dejar que la chica eligiera uno de estos 2 licores para venderlo también. Después de analizar la jugada, el papá se inclinaba por el vino blanco, pero Felicia de volada prefirió irse por el destilado, porque esa joyita casi no se vendía en ningún lado. Para la gente de la capital, iba a ser un sabor totalmente nuevo, pero según los papeles a los del norte les encanta ese chupe. O sea, que los que venían de allá iban a ser clientes seguros. Ese trago les traería recuerdos de su tierra natal, por lo que venderlo iba a ser pan comido. Al ver a su hija tan decidida y con tanta visión, el papá no tuvo de otra más que apoyarla. Terminando el negocio, Alan le preguntó qué onda con su futuro. Felicia le confesó que no pensaba seguir estudiando, sino que al graduarse, se regresaría a jalar con su familia. Entonces el prota le soltó una propuesta tentadora, que después de graduarse, se fuera a chambear con ellos para las 2 grandes familias. Salir a ver el mundo exterior no le caería nada mal. El papá de plano pensó que su hija no daría el ancho para algo tan pesado, pero nuestro prota sabía que con su talento, la morra iba a lograr cosas verdaderamente grandes en los negocios. Esa noche, recordando esas palabras tan motivadoras, a Felicia de plano se le fue el sueño. Ya se andaba alucinando en el futuro como la mera encargada de distribuir el vino de la familia de Estela por las 6 regiones principales. La morra estaba que no cabía de la emoción. Las palabras de Alan de verdad le cambiaron el chip por completo a la chica. Al día siguiente, el prota fue a hablar con la patrona sobre el nuevo trato. El vato pidió de favor que para la otra mandaran a alguien más, porque la neta sentía que no servía para los negocios, pero la duquesa le dijo que no inventara, si le había salido de perlas. De inmediato, la señora le presentó a su nueva ayudante, que resultó ser nada más y nada menos que Felicia, quien ahora trabajaría para las 2 familias de duques. Para que no tuviera broncas con las distancias, la jefa de sirvientas dijo que la morra se quedaría a vivir ahí mismo. El prota pensó que esto pasaría hasta que se graduara, pero ella le soltó que iba a dejar la escuela a partir de este semestre. Sus papás ya le habían dado el visto bueno. En vez de andar perdiendo el tiempo en los libros, prefería aprender cómo se bate el cobre en el mundo real. Era una decisión que ya tenía bien pensada, así que le dijo al vato que ni se preocupara. Alan le deseó lo mejor y le dijo que esperaba ver el tremendo imperio comercial que iba a construir. Felicia le prometió que no le iba a fallar. Ya por la noche, le soltó la sopa a sus 2 compañeras de cuarto. Les confesó que, aunque le gustaba estudiar, ya había encontrado su verdadera vocación, que eran los negocios. Estudiar y trabajar al mismo tiempo iba a ser andar a medias, y ella quería meterle todas las ganas a una sola cosa. Al escuchar esto, Estela y Karen la apoyaron con todo, aunque obvio les dio mucha tristeza. La morra las abrazó bien fuerte, y les agradeció por haber sido tan chidas con ella. Las 3 prometieron que, aunque estuvieran lejos, se visitarían a cada rato. A la mañana siguiente, el prota fue a despertar a Lidia, y por andar de despistado, le andaba viendo los chones. Estaban en pleno jueguito, cuando de la nada llegó su hermanita chillando a decirles que Estela había desaparecido.
Mientras tanto, en la mansión del duque, Estela se despertó toda sacada de onda y sin darse cuenta, empezó a susurrar los nombres de sus dos mejores amigas. Ya que se le bajó el susto, recordó que se había escapado de los dormitorios. Al poco rato, Alan apareció de la nada tocando a su puerta. El vato ni se imaginaba que la familia Howard tuviera una mansión por rumbos tan lejanos. Resulta que la nana Siri le había echado un grito al prota para que fuera a aconsejarla. Estela le salió con que ya no quería regresar a la escuela, pero el vato de volada se dio cuenta de que estaba echando mentiras. La neta, la morra ya se lo olía que cuando se escapara, sus amigas mandarían al prota a buscarla. Como no había moros en la costa, Alan le pidió que le soltara toda la sopa sobre qué la traía tan agüitada. Ella le preguntó si no sentía nada de presión por andar siempre al lado de la mismísima princesa de la espada. O sea, ella sabía que el prota era una riata para los madrazos, pero Lydia brillaba con luz propia más que nadie. Quería saber si Alan no le tenía envidia, pero el vato solo sonrió y le dijo: «Pues sí, andar con ella siempre desata chismes, pero la neta nunca se me ha cruzado por la cabeza dejarla sola. Lo verdaderamente importante es descubrir qué es lo que uno quiere para su vida». Al estar cerca de la pelirroja, él sabía de sobra que no tenía ni un peso ni apellido de alcurnia, por lo que le tocaba romperse el lomo siempre. Pero la neta, andar comparándose con los demás solo sirve para desgastarse a lo güey. Estela le dijo que él era muy fuerte, pero que ella nomás no daba el ancho. Sentía que Karen era otro rollo y que jamás le llegarían a los talones por más que se esforzara. Felicia tenía un valor tremendo para dejar la escuela y buscar su sueño, mientras que él y Lynn tenían mucho más talento que ella. Y de Tina ni hablemos, pues su hermanita maneja una magia que está en otro nivel, así que de seguro su jefe la va a elegir como la heredera de los Howard. Por eso sentía que todo lo que hacía no servía para pura madre. Entendiendo todo el pex, Alan buscó la forma de levantarle el ánimo, y el muy canijo, para romper el hielo, de la nada la invitó a saltarse las clases para irse de cita. La morra se quedó tan sacada de onda, que hasta se le olvidó el llanto, y le dio el sí. La nana Siri andaba escuchando el chisme tras la puerta y se puso bien triste por su muchacha. Ya que se cambió, la chica le preguntó con timidez qué traía entre manos con eso de la cita. El prota, pensando que no le latía la idea, le soltó un piropo diciéndole que se veía hermosísima. Al oír eso, la morra se quedó muda y bien roja. Después, el vato le invitó a desayunar porque conocía un puesto que estaba para chuparse los dedos. Como era un día súper especial en el que podían salir de vagos, decidieron disfrutarlo con todo. Alan le platicó que tanto ese lugar como el restaurante de hace rato se los había recomendado su profesor. El viejón era de buen diente, así que se conocía todos los rincones sabrosos de la capital al derecho y al revés. En cambio, Estela no tenía idea de ningún lado, porque se la pasaba todo el día metida en los entrenamientos. Al oír eso, el prota le prometió que se iban a pasar todo el día explorando lugares chidos. Estos dos se divirtieron tanto que ya para la tarde la morra andaba de mucho mejor humor. Mirando al cielo, Estela suspiró diciendo que le encantaría volar libre como un pájaro hacia donde ella quisiera. Como había una iglesia cerca, los dos se metieron a echarle un ojo. El templo estaba bien viejo y todavía conservaba runas antiguas de los magos de antes, cosas que hoy en día la gente ya ni sabe qué significan. Pero lo más loco es que Estela se sabía el nombre de toditas las runas, dejando al prota con el ojo cuadrado. Cuando le preguntó quién le había enseñado eso, ella le confesó que de chiquita su mamá le contaba historias de los antiguos héroes legendarios. Era la primera vez en su vida que el prota escuchaba hablar de ellos. Y es que en ningún libro de historia venía ese dato, pero por alguna razón, la señora Rose se lo sabía. Para agradecerle por compartir tan valioso secreto, el vato quiso llevarla a ver algo muy especial. Llegando al lugar, le pidió que cerrara los ojos y, sin previo aviso, la cargó estilo princesa y se la llevó volando hacia las nubes. Al abrir los ojos, Estela se vio flotando en el cielo, con las luces de la capital brillando allá abajo como si fueran estrellas, todo bien romántico. El prota le contó que cuando no podía dormir, se subía ahí a contemplar el paisaje, pues según él, los espíritus siempre bajan a guiar a los que andan perdidos. Esa frase era justo lo que la mamá de Estela siempre le decía, así que la morra se quedó helada. Resulta que ese era su rincón secreto, y ni Lydia, ni Karen, ni el grupo de Tina sabían de su existencia. Estela fue la primera en conocerlo, lo que la hizo sentir súper especial. En eso, el prota le platicó entre risas que se había ganado a pulso el apodo de El Cerebro de la Princesa de la Espada. Pero al chile, el prota siente que no tiene nada propio. Al estar junto a Lydia, lo único que quiere es ver cómo esa morra hace historia. Y la neta, quiere lo mismo para Tina. Ese es su mero sueño para un futuro no muy lejano. Y para lograrlo, pues tiene que ponerse bien pilas y hacerse más fuerte. Chance y así les echa una mano y, de paso, evita convertirse en una carga si se arman los trancazos. Terminando de hablar, le regresa el lazo para el cabello que le dejó su jefa como recuerdo. Al escuchar la historia del prota, Estela tomó una decisión y le pide al vato que la ayude a entrenar, algo que a Alan le cayó de perlas. El prota piensa que no por nada es la hermana de Tina y compa de Karen. Al chile,
Solo necesitaba un empujoncito de valor para jalar hacia adelante por su cuenta. Así que su respuesta es: ¡claro que sí, mi duquesita! Al día siguiente, Estepa regresa a la escuela. Y de la nada, ¡tómala! Le lanzan un reto a todo el grupo contrario. La morra les pide perdón por preocuparlos, pero ya tomó su decisión. Si se queda cruzada de brazos, no va a avanzar. Así que darse un tiro con todos es la mejor opción. A la pobre de Tina le quieren armar un pleito para ganarle el puesto de heredera de la familia Howard, y ella la neta no quiere saber nada de eso. Para Karen, todo esto es una jalada. Pero como les cantaron el tiro de que si pierden entregan el puesto de presidenta, y para darle más chance de ganar a la hermana mayor, Alan se ofrece a entrar al quite como soporte. Un 2 contra 3 está bastante reñido, porque del otro lado Karen está en otro nivel. El prota decidió darles 2 semanas para que ambos bandos se prepararan con todo. Cuando Lynn preguntó por el premio, él le prometió cumplirle cualquier deseo después de los trancazos. Al oír esto, la morra se portó de lo más linda y no puso ningún pero. Por su parte, Karen le preguntó directo a su amiga: ¿al chile crees que me vas a ganar? Esas palabras dolieron, pero eran la neta. Su amiga sabía perfectamente que había una gran diferencia de nivel. Pero oye, hasta que no se armen los trancazos no se sabe quién tiene mejores mañas, y la verdad es que ella también tiene su orgullo. La neta, Tina ni en cuenta con eso de la herencia. Pero su hermana mayor le aclaró que es una responsabilidad de todos en la familia del gran duque. El que valga más se queda con el puesto. Y ya, eso sí, le advirtió que no piensa dejarse ganar. De paso, Ellie le confesó que le tenía un poquillo de envidia. Fíjate que antes la de pelo rubio era bien llorona y torpe, pero ahora le ha metido duro al entrenamiento y mejoró un buen en combate físico y magia. Para romper la tensión, Lydia saltó a decir que si Stella ya se la había creído, que se diera un tiro sin miedo, y de paso picó a Karen preguntándole si es que acaso le daba frío perder. El prota también metió su cuchara y dijo que ya que la hermana mayor se había fajado los pantalones, debían respetar ese valor. Así que cerraron el trato. El tiro sería en 2 semanas. Para entrenar, le cayeron al patio del vato Hill, quien andaba bien impresionado con la morra por tener el valor de pelear por la herencia, algo que a él ni por la mente le pasaba. Por eso mismo, el vato se puso la del Puebla y los apoyó con todo. De volada empezó el entrenamiento express. El prota dibujó un círculo en el suelo y prometió no moverse de ahí. Si la morra lograba tocarlo, ella ganaba. Stella abrió el show lanzando unos picos de hielo, pero el prota los deshizo bien fácil usando magia de tierra. Al ver que no le hacía ni cosquillas, Stella congeló todo el terreno para reintentarlo. Pero lo más loco es que el prota volvió a neutralizar su ataque de la nada, dejándola fría. Y por andar distraída, ni cuenta se dio de cuando la magia de agua del prota ya la tenía rodeada. Así que a empezar de nuevo. Esta vez, la morra le metió un destello brillante a su hielo. Con esa finta le tapó la vista al prota y logró acortar distancia, pero él también es un crack con la espada, así que le paró el golpe y se llevó la victoria. Mientras tanto, en el otro lado, Tina andaba bien agüitada sintiéndose culpable por no notar que su hermana cargaba con tantas penas. Él y la neta sí entendía cómo se sentía Stella, y lágrimas más, lágrimas menos. Antes de toparse con el prota, ella también era una insegura que sentía que no servía para la magia, y se deprimía feo cada que se comparaba con Tina. Recordó que cuando le pidió al patrón que el prota fuera su maestro, le temblaban hasta las piernas, pero al final se armó de valor. Por eso, ahora quería corresponder a la fuerza de Stella. Al oírla, la de pelo blanco se conmovió y quiso cooperar con lo que pudiera. Al día siguiente, las 2 morritas se pusieron a entrenar duro con Karen. Por su parte, Stella no se quedó atrás y le metió ganas día con día. Ya por la noche, el prota se desvelaba para estudiar ese misterioso destello dentro del hielo de la morra. Ella ni se había dado cuenta, pero al combinar su hielo con magia de luz, su poder de ataque subía de nivel de forma brutal. Si lograba controlar bien el gasto de energía, tenían posibilidades reales de ganarles a las otras. Al amanecer, el prota fue directo y le dijo que si seguía así, la siguiente semana mordería el polvo. Como ya no había tiempo para enseñarle trucos nuevos y avanzados, la idea era rifarse usando pura magia básica. Tenían que compensar la diferencia de poder con pura estrategia. Del otro lado, Tina era la defensa. Ellie jugaba a media cancha, pero se sabía defender cuerpo a cuerpo. Y Karen era una todoterreno que le entraba a cualquier tipo de trancazos. En su equipo, Stella podía cubrir cualquier puesto, así que planearon bajar a Tina antes de que lograra lanzar su magia definitiva. Con Ellie bastaba con mantener la distancia y cansarla con fintas, pero con Karen sí o sí tendrían que hacer equipo para frenarla. El prota le recordó que era un 2 contra 3, así que le pidió que confiara en él y se apoyara en sus hombros. Al escuchar esto, Stella respiró aliviada y prometió dar el 100%, pero le soltó una condición. Si ganaban, quería que el prota le cumpliera un favor especial, pues con eso tendría la motivación para salir a partirse el alma. Pasó otra semana y ambos equipos le metieron candela a los últimos entrenamientos.
Aunque Karen no sabía qué sorpresas traía el prota, ya se había armado una jugada maestra junto a las dos morritas. Mientras tanto, Stella por fin logró la hazaña de sacar al prota del círculo. El prota se acercó, le dio una caricia en la cabeza y le dijo que irían juntos por la victoria. Al ver que esas 2 semanas de sudar la camiseta habían dado semejantes frutos, Stella no pudo aguantar las lágrimas de la emoción. Ahora sí, andaban con el autoestima por los cielos. Al día siguiente, llegó la hora de la verdad y arrancaron las acciones. Para la ocasión, el prota se vistió de gala para lucir imponente al lado de su compañera. Al verlo, la morra se chiveó y le dijo que parecía un príncipe salido de un cuento de hadas. En eso, Lily llegó corriendo a abrazarlo, diciéndole que se veía guapísimo. A Lydia también le encantó el modelito y de volada le pidió a la sirvienta que grabara todo en video. Ya en la arena, Felicia confesó que ella le hizo el traje al prota por encargo de la maestra de la espada y le pidió perdón a su amiga por no poder ayudarla en nada más, que lo único que le quedaba era echarle porras para que ganara. Stella se lo agradeció de corazón. Justo en ese momento llegó el bando rival. Karen le reclamó al prota que andaba de coqueto platicando con todas antes de que ellas llegaran. Ellie, por su parte, le chuleó el traje al maestro. Antes de darse con todo, ambos equipos se dieron las gracias mutuamente. Las morritas advirtieron que tampoco se rascaron la panza durante esas 2 semanas y que venían filosas. Temiendo que el prota se tentara el corazón y no les pegara duro por ser niñas, Lydia le amarró un listón rojo al báculo para que le diera suerte. Y de paso le advirtió que ni se le ocurriera arruinar el báculo, obligando al prota a dar el máximo para cuidarlo. Justo cuando todo estaba listo para el tiro, cayeron de sorpresa 2 invitados de honor, Richard y su señora esposa, que no querían perderse el chisme de la pelea. Dijeron que venían a ver los dotes de su retoño. ¿Qué tal? Gil se sacó de onda, y más cuando el hermano mayor de la familia le ofreció unirse a los caballeros. Pero como el vato es fiel y solo quiere seguir al prota, le dijo que no. Menos mal que la arena de Gil tenía una barrera mágica perrona, así que podían darse con todo sin miedo a terminar en el hospital. El prota les pidió a todos que no se guardaran nada y mostraran su mejor nivel. Apenas sonó la campana, Stella se fue directo sobre Tina para sacarla de la jugada primero, tal como lo habían planeado, pero Ellie se interpuso para proteger a su patrona y aguantar el golpe. El prota usó magia de tierra para frenar un ataque de hielo, pero esa jugada les tapó la vista y le dejó el camino libre a Karen para acercarse. Resulta que las contrincantes también tenían su propia estrategia y querían deshacerse del prota primero. Stella retrocedió para cubrirse y le soltó una lluvia de hielo a la sirvienta. Con este movimiento, lograron acercarse de nuevo a Tina. Su única misión era no dejar que la niña invocara su magia definitiva. Ahí fue cuando Karen se puso seria y activó el poder prohibido de los hombres lobo. La morra llamó a este estado la transformación del dios del rayo, moviéndose a toda velocidad mientras soltaba chispazos eléctricos. Al principio había menospreciado a Stella, pero ahora sí iba a dar el 100%. Su objetivo real era el prota, pues ya le traía ganas a un tiro con su hermanito. El prota le confesó que ya se sabía de memoria las mañas de la pequeña princesa. Tina, haciendo berrinche, le gritó que ahorita estaba chiquita, pero que pronto sería una mujer hecha y derecha. Luego, Karen invocó una lanza para entrarle al quite, y gracias a esta jugada, las morritas tomaron la delantera. La duquesa se sacó de onda al ver que el yerno andaba muy sonriente, mientras Lydia se estaba muriendo de celos porque el prota le ponía esa carita a alguien que no fuera ella. Esa confianza del prota venía de su habilidad para leer el flujo de energía, aunque esto iba a arrinconar a Stella. Si antes tenían ventaja, era porque el prota le andaba echando la mano a escondidas. Aún así, la maestra de la espada aseguró que el resultado todavía estaba en el aire. Si la cosa fuera tan predecible, no estaríamos hablando del prota. En ese instante, a Stella ya la tenían acorralada las 2 menores, y al prota también lo hicieron retroceder. Karen les gritó a sus compañeras que no tuvieran piedad. Así las cosas, la morra invocó su hechizo supremo para atacar a las 3 rivales al mismo tiempo. El otro equipo se sorprendió, pero confiaban en que aguantarían el golpe. Activaron su escudo de defensa con éxito, ganándose una sonrisa de aprobación del prota. De inmediato, Ellie contraatacó y logró mover al prota de su lugar. Aprovechando el parpadeo, Tina concentró toda su energía para soltar su ataque definitivo. Todo se puso color de hormiga cuando apareció el imponente lobo de nieve. A pesar de verse superada, Stella gritó que no se daría por vencida y que saldría ganadora. Al oír su determinación, el prota le dijo que era hora de sacar el as bajo la manga. Aunque todavía andaba en fase de pruebas, el prota le echó un cable conectando sus flujos de magia. Con esa ayudadita para controlar el poder, la hermana mayor logró invocar a 2 imponentes halcones de hielo. Al chocar los ataques, el lobo de nieve terminó hecho pedazos. El prota presumió que se trataba de un nuevo hechizo supremo de su autoría, el halcón de hielo brillante. Fíjate que el nombre le queda al tiro, pues combina elementos de hielo y luz. El prota se basó en el ave de fuego de Lydia y en el lobo de nieve de Tina para armar esta nueva y letal fórmula.
Y es que la energía de Stella también cargaba el elemento luz. El detalle por el que no podía lanzar su ataque definitivo era porque le faltaba hielo y le sobraba luz, así que al prota se le ocurrió la brillante idea de usar la magia de luz como base y sazonarla con el poder del hielo. Pero bueno, él ya había hecho su chamba, ahora le tocaba a Stella rifarse el resto del camino. Para no quedarse atrás ante el valor de su hermana, Tina usó el poder que su mamá le dejó en el listón, pero como andaba baja de pila, Ellie se sacrificó pasándole de su propia energía para que lograra cargar el ataque. Karen también ya andaba en las últimas de energía, así que pidió que la dejaran darse el último tiro mano a mano con su mejor amiga. Para que la cosa fuera derecha, el prota conectó su magia con la de Tina y la menor para transferirle todo ese poder a Karen y que diera el golpe final. Por el otro lado, Stella recibió el último empujón de energía y se lanzó con todo al ataque. Al momento del tremendo choque, todo el sudor y esfuerzo de Stella rindieron frutos. El impacto de meter a esos dos halcones de hielo en su arma fue algo descomunal. Al final la morra cayó de rodillas exhausta, pero sacó fuerzas de flaqueza para ponerse de pie, ganándose los aplausos y el reconocimiento del prota. Las morritas corrieron a ver cómo estaba. Karen se disculpó por haber armado tanto alboroto y hacer que su amiga se preocupara de más. Stella reconoció que por ahora todavía le falta para ganarle, pero prometió que tarde o temprano la va a alcanzar. Al final las amigas se dieron un abrazo bien chido. Felicia andaba con el Jesús en la boca, temerosa de que alguna saliera lastimada. Al ver todo esto, al prota se le ablandó el corazón por el gran esfuerzo de Stella. La jefa se acercó a pasarle un pañuelo para que se secara las de cocodrilo, y la duquesa lo felicitó diciéndole que se la había rifado como los grandes, especialmente por entrenar tan bien a ese par de hermanas. El prota, bien humilde, dijo que el mérito era de ellas, y él solo les dio un empujoncito. En eso, Lidia apareció con cara de pocos amigos, y su hermana le reclamó al prota preguntándole si planeaba dejarlas olvidadas o qué onda. Eso de conectar su magia con las otras tres puso furiosa a la princesa de la espada, pues la última vez, el prota casi se andaba petateando, y ahora anda de atrevido. En eso, llega Ellie haciendo berrinche, porque fue la única a la que no conectaron. Lidia se prende de la rabia y les prohíbe volver a hacer esa payasada. Todos tuvieron que agarrar a la morra para calmarla. Richard le dice a su hermana que le baje 2 rayitas, que esa es la casa de Jill y que no la vaya a destruir. Pero a ella le valió y terminó dejando a los 3 bien rostizados. A la mañana siguiente, Stella llega con un favorcito. Aunque mordió el polvo, como vio que el prota siempre le amarra el cabello a Karen, ella también quiere que el vato le haga su peinado. Aprovechando el momento, el prota le cuenta que su jefe mandó una carta diciendo que, tras el duelo, la heredera oficial desde el inicio siempre fue Stella, y nada va a cambiar. Que pueda usar magia de alto nivel va a poner a su jefe más que feliz. Y aunque por ahora necesite que el prota le conecte la magia para lograrlo, el vato confía en que en un futuro la damita podrá activarla solita sin su ayuda. El señor espera que, cuando tenga una chancita, su hija mayor vaya a visitarlo, y de paso le pide perdón por no haber estado ahí para apoyarla. Al oír esto, Stella se conmueve y rompe en llanto. Ya afuera, Tina corre a darle las gracias al maestro, luego de ayudar a las hermanas a entenderse mejor. El profesor se acercó después, para informar que el trabajo de tutor del prota continuaría. Trajo consigo el contrato de renovación, y le comentó sobre algunos cambios para esta ocasión. Resulta que ahora el duque quiere que Alan sea el tutor de sus 2 hijas, y al chile no hay forma de decir que no. Luego, la cámara nos lleva a las celdas, donde está encerrado el príncipe Malote, quien solo piensa en vengarse de Alan por haberlo dejado en la ruina.